Hacemos como el grito. Señorías, continuamos con la sesión plenaria. Debate y votación de la proposición no de ley relativa a la mejora de la sanidad pública mediante un acuerdo social y político para el fortalecimiento de la atención primaria. Para su presentación tiene la palabra el señor Moreno, de Aragón Teruel Existe. Buenas tardes, señorías. Gracias, vicepresidente. Bueno, presentamos una proposición no de ley para la mejora de la sanidad pública mediante un acuerdo social que fortalezca nuestra atención primaria. La atención primaria es el primer escalón de la sanidad pública, de ahí la importancia de la proximidad entre el médico de atención primaria y el paciente. En un reciente estudio de atención primaria, la importancia de la relación médico-paciente prolongada en el tiempo mejora los indicadores asistenciales. Dicho estudio se realizó en Noruega a través del Centro Nacional de Atención Primaria y reveló un estudio observacional de 4,5 millones de noruegos durante 15 años. Los resultados fueron que tener el mismo médico de cabecera durante más años se asocia a una disminución creciente del uso de urgencias, de ingresos hospitalarios y de muertes. Si la relación médico-paciente ha durado más de 15 años, la probabilidad de que ocurran estas contingencias se reducen entre un 25 y un 30%. Como la mayoría coincidirán conmigo, una buena atención primaria, unos equipos de atención primaria estables y con continuidad prolongan la vida de los aragoneses. Y esta evidencia hay que sumarla a otra importante. La atención primaria y continuada es el servicio sanitario que puede solucionar el 90% de los problemas de salud. Son los profesionales y los centros sanitarios que están más próximos, más cercanos a la ciudadanía. Los problemas de atención primaria y continuada están creciendo, como esta mañana hemos debatido, por falta de profesionales. Son problemas que alcanzan a los consultorios de todos los sectores sanitarios, tanto del ámbito rural como urbano, y están generando una preocupación importante en la ciudadanía. La mayor dificultad para encontrar soluciones en los centros de salud del medio rural están generando situaciones de desprotección. La gravedad de la cuestión nos lleva a priorizar el consenso social y político por encima de cualquier otra iniciativa. Pero es evidente la necesidad de una política sanitaria que revolucione y modernice nuestro sistema de atención primaria y comunitaria. Señor consejero, no se trata de alimentar la preocupación en la ciudadanía, sino de afrontar un conflicto que está preocupando a los aragoneses y que conduce
claramente al deterioro del sistema sanitario. Son conocidos los datos sobre las necesidades de profesionales sanitarios y plazas a cubrir. Hay estudios, ustedes desde el Departamento tienen claro el diagnóstico. Por ello, es necesario que esta proposición no de ley logre el compromiso del Gobierno, de las Cortes de Aragón y muy especialmente de la sociedad aragonesa y de los profesionales del sistema sanitario. La clave, impulsar de manera decidida un acuerdo social y político para el fortalecimiento de la atención primaria y continuada y acordar que el 25% del presupuesto sanitario del salud se destine a la atención primaria y comunitaria. Asentar estas dos ideas en la Administración autonómica sería un verdadero avance social. Para ello, necesitamos que el acuerdo cuente con la participación de los agentes sociales, de representantes de movimientos ciudadanos, de representantes de profesionales sanitarios, de organizaciones sindicales, de consejos de salud, de municipios, de comarcas y, como no, de los grupos parlamentarios que aquí estamos representados. Debe ser un acuerdo estable, surgido del consenso y ha de estar por encima de las circunstancias del Gobierno. El contacto directo, próximo y continuado de los pacientes con los equipos de atención primaria también debe estar considerado en la definición del mapa sanitario. Acabo ya, vicepresidente. El derecho a la proximidad de unos centros de atención primaria bien dotados y equipados de manera común, financiados por el Gobierno de Aragón, es una de las concreciones que el mapa sanitario de Aragón debe blindar. Termino ya. Una atención primaria presente en el territorio es la mejor palanca para asegurar el poblamiento del medio rural, para garantizar la viabilidad del territorio habitado frente al proceso de despoblamiento. Espero que esta tarde sí que haya consenso. Muchas gracias. Gracias, señor Moreno. Señora Gaspar, tiene la palabra. No se exceda de su tiempo. Para la presentación de la enmienda, tiene 3 minutos. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señor Moreno. Hoy, en su iniciativa, hace referencia al informe especial del Justicia de Aragón sobre la sanidad rural en el año 2022. Quiero recordar que estábamos todavía en la anterior legislatura. Voy a hablar de las conclusiones del informe del Justicia. El informe del Justicia alertaba en el 22 que el derecho constitucional a la protección de la salud en su vertiente de acceso a las prestaciones sanitarias se ve mermado en el ámbito rural aragonés. En relación al personal, ya en el año 2022, el informe del Justicia alertaba de que se constataba y resultaba altamente preocupante la falta de cobertura de plazas de personal sanitario en el ámbito rural y destacaba que los incentivos que se habían aprobado eran insuficientes para atraer y retener a los profesionales en el medio rural, alertando además de que la falta de profesionales en las bolsas de empleo temporal afectaban especialmente a los centros rurales de Aragón. Además, alertaba de la alta tasa de envejecimiento de los profesionales de atención primaria que ejercen su profesión en el medio rural. El 12,39% de los profesionales tenían más de 64 años y el 38,90% entre 55 y 64 años. Por lo tanto, alertaba de que más del 50% de los profesionales se iba a jubilar en los próximos años. Señor Moreno, que la sanidad aragonesa tiene problemas serios, especialmente por la falta de profesionales que afecta con más intensidad al medio rural, es una realidad que, por desgracia, no es nueva, de la cual ya el informe del Justicia alertaba en el año 2022, recuerdo, anterior legislatura. Este es un problema heredado, del que el Partido Popular ya advirtió en su momento y que el propio presidente Jorge Azcón reconoció en el discurso de investidura. Es más, fue el propio presidente Azcón quien en su discurso de investidura habló de un pacto por la sanidad en Aragón, compromiso que reiteró el consejero Bancalero en septiembre de 2023 en su primera intervención en esta casa, donde habló de diálogo en 3 direcciones, con los profesionales, con los pacientes y un diálogo constructivo con los grupos de esta Cámara.
destacando que era preciso alcanzar un pacto por la sanidad en Aragón que cuente con el consenso y la participación de fuerzas políticas, de profesionales y de la sanidad aragonesa. Como ve, señor Moreno, el Partido Popular somos perfectamente conscientes de las serias dificultades que atraviesa la sanidad aragonesa, no ahora, desde hace ya mucho tiempo. Vuelvo a recordar, el informe del Justicia es del año 2022 y analiza la situación que existía ya en la anterior legislatura. Por eso que defendemos la importancia de buscar soluciones entre todos, como ya está haciendo el actual Gobierno de Aragón con el... Por eso Gracias, señora Gaspar. Vamos a apoyar su iniciativa, porque este Gobierno tiene muy claro que su prioridad es hacer política sanitaria y no política con la sanidad. Gracias, señora Gaspar. Señora Arellano. Señora Arellano presenta su enmienda, 3 minutos. Gracias, vicepresidente. Nos presenta el Grupo Parlamentario Teruel Existe una proposición no de ley sobre la necesidad de impulsar un acuerdo social y político para el fortalecimiento de la atención primaria y continuada, tema que se ha tratado y se seguirá tratando tanto en este Pleno como en la Comisión de Sanidad, debido a la importancia dentro del sistema sanitario, especialmente en nuestra comunidad autónoma, con un extenso territorio, con una ciudad que aglutina más de la mitad de la población y la otra mitad repartida en municipios dispersos y con una población envejecida. Es un problema estructural que está afectando a la mayoría de las comunidades autónomas. Y, señora Gaspar, ustedes en la oposición dicen que tenían muy claro lo que había que hacer. Llevan 16 meses en el Gobierno, ya lo podían haber hecho. El sistema público de salud está sufriendo grandes dificultades con falta de profesionales sanitarios, pero especialmente de médicos de atención primaria y comunitaria, que son los que prestan asistencia en el medio rural y que garantizan la equidad en el territorio. Hemos realizado una transacción intentando aglutinar todas las enmiendas y la proposición no de ley para destinar el 25% del total del presupuesto sanitario a la atención primaria y comunitaria, y esto está recomendado por la Organización Mundial de la Salud y aprobado ya por unanimidad el 20 del mes pasado en la Comisión de Sanidad en una moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Y, sobre todo, el mantenimiento de las plantillas, que no haya recortes, que es lo que hemos pedido todos los grupos parlamentarios esta mañana en la comparecencia del señor consejero de Sanidad. Necesitamos una atención primaria y continuada de calidad, con más prestigio social y profesional, con más personal y presupuesto, con más medios materiales, que se continúe impulsando el desarrollo competencial de enfermería, añadiendo otros perfiles profesionales, psicólogos, terapeutas ocupacionales, podólogos, fisioterapeutas, con unos servicios de admisión bien dimensionados y mejorando las condiciones de trabajo. En el Congreso Aragonés de Atención Primaria, que se ha celebrado en Zaragoza el 7 de noviembre, los sindicatos demandaron el cumplimiento del acuerdo para mejorar la atención primaria, la reestructuración del mapa sanitario, tener más autonomía, una administración y un presupuesto propios, que se les escuche cuando se tengan que tomar medidas que les afecten y que se dé valor y reconocimiento a los profesionales de atención primaria y comunitaria. Y a ello se está dedicando el Ministerio de Sanidad con una campaña, el Centro de tu Salud, la atención primaria, para poner en valor y recuperar el orgullo del principal pilar del sistema de salud y promover una sanidad pública adaptada a las necesidades de las personas y que tenga en cuenta su entorno. Necesitamos una atención primaria fuerte para una sanidad pública fuerte. Gracias. Gracias, señora Arellano. Ahora los grupos no enmendantes. Señor Izquierdo, del Grupo Agrupación Parlamentaria Partido Aragonés. Gracias, señor vicepresidente. Señor Moreno, ya le adelanto que votaré a favor. Me ha pasado usted ahora mismo la transacción.
Nos parece bien, nos parece adecuado y, sobre todo, remarcar de una forma importante la participación de los municipios. Creemos que es muy importante. Ya sé que los agentes sociales tienen que participar, ya sé que los movimientos sociales tienen que participar, pero yo creo que hay que tener muy en cuenta mucho más de lo que se les tiene a los ayuntamientos, a los alcaldes, que son aquellos que por su condición de alcaldes recogen cada día las quejas de los vecinos, los problemas, y tienen la mejor vara de medir y el mejor termómetro de la realidad social. Usted es alcalde y lo sabe igual que yo, que en muchas ocasiones una cosa es lo que cuenta una formación social, un partido político, lo que decimos aquí, pero la realidad segura y la más verdadera la tiene el alcalde o la alcaldesa del municipio, porque todos los días los vecinos van a contarle qué problemas han tenido. Nosotros pensamos que hay que realzar y darle mucha importancia. Creemos que tenemos una herramienta que podemos usar, que es la FAM, y sí que me gustaría que entiendo y queda bien redactado, pero sí me gustaría que los alcaldes tengan una importancia, las alcaldesas, superlativa en esta cuestión y en cualquiera que tenga que ver con los servicios a la población, porque son ellos, como digo, los que cada día tienen la vara de medir y el pulso de lo que está pasando en cada territorio. Votaremos a favor. Gracias, señor Izquierdo. Señor Sanz, tiene la palabra. Señor Moreno, propone un acuerdo para el fortalecimiento de la atención primaria. Yo le quiero hacer aquí una propuesta in voce para incorporar donde pone continuada la palabra comunitaria. Y lo digo así no solo porque aparezca y explicite en el nombre de la especialidad esta cuestión, sino porque es verdad que la faceta comunitaria es la primera que se está perdiendo precisamente por la precariedad y la escasez de recursos, y es la que garantiza, en cualquier caso, el proceso preventivo en materia de salud y, por lo tanto, la mejora de la salud de la población. Esa es la propuesta que yo le lanzo precisamente para garantizar que esto no se queda única y exclusivamente en gestionar la escasez, que es de lo que nos quejábamos esta mañana, sino que sirve realmente para poner en el foco la necesidad de fortalecer un sistema público de salud en el que tiene que ser la columna vertebral nuestro sistema de atención primaria y comunitaria. Y ya le adelanto que creo que va a ser difícil con aquellos que niegan la sobreexplotación de los equipos, niegan medidas más contundentes para garantizar la cobertura de plazas estructurales vacantes, o niegan precisamente que es necesario invertir otras lógicas para garantizar que eso que hemos dicho, que la atención primaria sea la columna vertebral del sistema, acabe siéndolo. Por lo tanto, vamos a votar que sí. También le digo que nosotros y nosotras creemos que si al final en ese 25% del gasto de atención primaria computamos o incorporamos el gasto de farmacia y de recetas, pues realmente no estaremos cumpliendo con realmente la exigencia que estamos manteniendo y que usted proponía en su intervención. En cualquier caso, ya le digo, nosotros seguiremos trabajando y votaremos que sí a su iniciativa. Gracias, señor Sanz. Xunta Aragonesista tiene la palabra, señora Las Obras. ¿A quién? Gracias, presidente. Ya le adelantamos, señor Moreno, que vamos a votar a favor de su iniciativa. Ya hemos hablado en diferentes comparecencias e iniciativas que la atención primaria en Aragón vive una situación muy crítica, con cargas de trabajo desmesuradas para los profesionales sanitarios, la falta de tiempo para atender a los pacientes e importantes demoras a la hora de conseguir cita con el médico de familia o con el pediatra. Y podemos poner ejemplos, los estamos poniendo cada día que hablamos de atención primaria. Un mes para una cita médica en Egea o en Monzón, 15 días en Pedrola, en los centros de salud de la margen izquierda de Zaragoza, 10 días, y parece ser que hemos normalizado que una semana sea digamos, normal para que te den una atención primaria, cuando realmente no debería de ser así. Y las causas de esta situación que vivimos en Aragón es por la falta del presupuesto para atención primaria, pero también porque no hay suficiente presupuesto para una plantilla de médicos, que es totalmente insuficiente y que está acentuada por los recortes sanitarios y además por la falta de horas en atención sanitaria. Por eso es urgente ese 25% del presupuesto sanitario. Lo hemos dicho, yo creo que la mayoría de las fuerzas políticas en esta Cámara, yo creo que todos los llevábamos en nuestros programas electorales, y además no hace mucho también se aprobó una iniciativa de Xunta Aragonesista donde uno de los puntos era el objetivo del 25% en atención primaria. Pero no solamente se puede hablar del incremento presupuestario, también hay que hablar de este modelo de atención sanitaria que
que no sirve. Es necesario replantearse un nuevo modelo organizativo, un nuevo modelo de relación laboral, salirse del modelo funcionarial que encorseta y no incentiva, ser valientes a la hora de decir a la población qué se puede pedir y, sobre todo, qué es lo que no se puede exigir a los médicos de atención primaria. Hay que fomentar los autocuidados, la educación sanitaria, la prevención o las mejoras de las condiciones salariales. En Aragón, la atención primaria debe fundamentarse en la accesibilidad, atención integral, equidad, participación comunicativa y que, sobre todo, que se viva donde se viva, todo el mundo tenga acceso a una asistencia sanitaria digna. Debemos de escuchar a nuestros vecinos y a vecinas, debemos escuchar a los alcaldes y alcaldesas. Usted es alcalde de un pueblo y hay muchos municipios de Teruel donde el médico va una vez al mes. Municipios de Teruel donde el médico va 1 hora cada 15 días y eso es muy grave. Y aparte del presupuesto y de lo que acabo de decir, también es importante más presupuesto para prevención y promoción de la salud, abordando las enfermedades agudas, crónicas y promoviendo un cuidado continuo y coordinado para las personas. Por lo tanto, es necesario buscar nuevos modelos sanitarios que se adecuen y se adapten a las enfermedades crónicas, a las nuevas epidemias que están por venir y, desde luego, garantizar que se viva donde se viva, en un pueblo pequeño, en una gran ciudad, tengamos una asistencia sanitaria digna. Por lo tanto, a favor. Espero que esto no se quede simplemente en una iniciativa de papel y que, desde luego, que desde aquí se puedan impulsar medidas para mejorar la asistencia sanitaria en el medio rural y en las grandes ciudades. Gracias, señora Las Obras. Señor Morón, tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes. Presenta el grupo proponente una iniciativa que en realidad es un llamamiento al debate, al acuerdo, para abordar un tema de enorme trascendencia, como es el fortalecimiento de la atención primaria. Es un tema que inexcusablemente va ligado también al debate que hemos tenido esta mañana sobre la reforma del mapa sanitario. Aunque renuncian a abordar las causas que nos han llevado hasta la situación actual, su única petición explícita de incrementar hasta el 25% del gasto total sanitario en atención primaria ya supone en sí misma una denuncia de la situación actual y una denuncia que además compartimos. Lo que es innegable es que la atención primaria está infrafinanciada desde hace ya muchos años. No solo hay que afrontar la falta de profesionales sanitarios, una realidad que superará esta legislatura, no tenemos ninguna duda. También hay que mejorar las condiciones de trabajo de los mismos, facilitando su formación y acceso a la investigación o a la docencia, así como cuidar su salud y también su seguridad. Hay que mejorar la accesibilidad del sistema por parte de los usuarios, las infraestructuras, los equipamientos y el acceso a medios diagnósticos para mejorar su capacidad de resolución, especialmente en el medio rural. Hay que desburocratizar la asistencia a las consultas y valorar la incorporación de nuevos perfiles al equipo de atención primaria. Y todo esto, evidentemente, pues cuesta mucho dinero y, por lo tanto, hay que incrementar ese gasto sanitario. El objetivo final de esta reforma no debería de ser exclusivamente un incremento del dinero de los recursos económicos que se destinan a estas partidas, sino que posteriormente también se tendría que valorar los resultados, y los resultados en términos de salud, para valorar la asistencia que reciben los aragoneses. Pero además, nuestro grupo quiere también resaltar un aspecto muy importante de lo que es la inversión en atención primaria. Invertir en atención primaria contribuye al mantenimiento de la sostenibilidad del sistema sanitario. Disminuye la afluencia a los servicios de urgencias, los gastos derivados de un mayor recurso a la atención especializada o un menor gasto farmacéutico. Y, por último, invertir en primaria también puede contribuir a la sostenibilidad de la propia seguridad social, disminuyendo el absentismo laboral o la prevalencia de incapacidades mediante el diagnóstico precoz y el tratamiento temprano de las enfermedades. Y este es un aspecto importante, porque a veces tendemos a mirarnos solamente el ombligo y pensar en nuestras competencias, pero hay una cuestión que es importante y es el mantenimiento de la sostenibilidad de la seguridad social, una competencia que evidentemente es del Estado, pero que viene en gran medida determinada por la actuación de los profesionales y en sí el buen funcionamiento
de los sistemas sanitarios, que, como ustedes bien saben, son competencia de las comunidades autónomas. Votaremos a favor de la iniciativa. Muchas gracias. Gracias, señor Morón. Señor Moreno, para fijar su posición respecto de las enmiendas que han presentado. Sí, presidenta. Hemos llegado a un acuerdo con los proponentes del Partido Socialista, Partido Popular y la enmienda en boche de Izquierda Unida. Tenemos el texto ya preparado y se puede trasladar a la mesa. Gracias. Esperamos que lo trasladen a la mesa. No lo tenemos todavía. Sí, pues en cuanto... ¿El resto de portavoces lo tienen todos? Enmiendas más in voce y Izquierda Unida. Vale. Correcto. Comenzamos la votación. ¿Comienza la votación? Finaliza la votación. 63 presentes, 63 emitidos. Votos a favor 63. Se aprueba por unanimidad. Explicación de votos. Señor Izquierdo. Señor Sanz. Sí, simplemente para agradecer al proponente que haya aceptado la propuesta de Izquierda Unida. Gracias. Señor Moreno. Sí, agradecer a los grupos enmendantes, Partido Socialista Popular, Izquierda Unida, al Partido Aragonés, a Chunta y a Vox por su aceptación y decirle al consejero de Sanidad que tome ejemplo de este consenso, que yo creo que es lo que necesita el nuevo mapa sanitario para este próximo año. Espero que nos escuchen los grupos y que salga el mismo consenso. Gracias. Gracias, señor Moreno. Señora Las Obras. Gracias, presidenta. Bueno, señor Moreno, pues ha tenido mucha suerte. Esta iniciativa ha salido por unanimidad, pero usted en la iniciativa anterior ha votado por un pacto de sanidad en España y ahora una iniciativa para un acuerdo político y social para Aragón, que a nuestro juicio es una gran contradicción. Yo entiendo que usted se cree las autonomías y que deberíamos de empezar por Aragón antes de empezar por el Estado, porque desde luego, ya le digo, a nuestro juicio no tiene mucho sentido. Aragón es singular, lo hemos dicho todos los grupos políticos, lo hemos dicho en la anterior iniciativa, tenemos diferentes diferencias en financiación, recursos humanos, recursos materiales y tecnológicos. Cada comunidad autónoma es diferente y, desde luego, nosotros pensamos que tenemos que hablar primero de Aragón, porque usted, ¿cómo le va a explicar al sector de Teruel y Alcañiz que se han recortado horas y profesionales sanitarios y que ha votado a favor de la iniciativa anterior? Es muy complicado explicar en los municipios y en los diferentes sitios donde ha habido recortes y que se haya apostado por esa iniciativa que ustedes han votado a favor en la anterior iniciativa. Gracias, señora Las Obras. Señor Morón. Señora Arellano. Agradecer que haya aceptado el Grupo Parlamentario Aragón-Teruel existe la enmienda presentada por el Partido Socialista y también que lo importante es que se haya llegado a un acuerdo entre todos y que esta proposición no de ley se haya aprobado por unanimidad. Gracias. Gracias. Señora Gaspar. Gracias, señora presidenta. Señor Moreno, por cortesía parlamentaria, agradecer la mano tendida que ha tenido desde el primer momento para poder llegar a acuerdo y creo que, como usted bien ha dicho, esta iniciativa es ejemplo del consenso y le pedía al consejero que tomara nota. Creo que el consejero más nota no necesita tomar, es el primero que ha tendido la mano para el consenso. Creo que son otros partidos los que deberían tomar nota de cómo dos iniciativas en las que se hablaba de un pacto por la sanidad, una, los que vienen a hacer política de la sanidad la han votado en contra y otra,
los que realmente nos creemos que es necesario hacer una política sanitaria con altura de miras, votamos a favor y tratamos de llegar a consensos. Y señora Arellano, me decía que llevábamos 16 meses en el Gobierno. Convendrá conmigo que reconstruir lo que ustedes durante 8 años destruyeron no es cosa de un día y que en eso es en lo que en estos momentos está el actual Gobierno de Aragón. Gracias. Gracias, señora Gaspar. Continuamos con el siguiente punto del orden del día, punto número 9, debate y votación de la proposición no de ley 600/24 sobre medidas a adoptar con el programa de apoyo a los municipios aragoneses de menos de 350 habitantes, presentada por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, para cuya presentación y defensa tiene la palabra el señor Palacín por tiempo de 5 minutos. Presidenta, buenas tardes. La despoblación y la falta de recursos en las zonas rurales de Aragón, especialmente en los municipios de menor tamaño, requieren una atención prioritaria y acciones contundentes que faciliten su sostenibilidad y desarrollo. Por eso, Chunta Aragonesista presentamos esta iniciativa para intentar mejorar con las herramientas actuales y con otras que se puedan realizar, para poder apoyar, como decía, a estos pequeños municipios. El Gobierno de Aragón durante esta legislatura lanzó un programa de apoyo a los municipios de menos de 350 habitantes que tenía como objetivo atender las necesidades de estas localidades que se enfrentan a una realidad compleja para poder atender a servicios básicos, infraestructuras o posibilidades para generar oportunidades de desarrollo. Un programa que vimos interesante y que podía haber venido bien para apoyar a los pequeños municipios del mundo rural aragonés. Una línea de ayudas con una dotación de 350.000 euros para casi 500 municipios que se podían presentar. Desde Chunta Aragonesista ya dijimos que era una cifra insuficiente, además de la dificultad de gestión, todo para ayuntamientos muy pequeños, con poco personal. Incluso la mayoría de estos ayuntamientos no tienen personal durante todos los días. Los datos finales de la convocatoria del programa muestran que de los 461 localidades que solicitaron una subvención, una cifra importante por otro lado, eso hay que destacarlo, únicamente 51 fueron beneficiadas, de las cuales 32 recibieron la totalidad de la ayuda y 19 de forma parcial. Unas ayudas que, como puede verse con los datos, ha dejado fuera un porcentaje muy importante, casi el 90% de los municipios solicitantes. Al final, la mayoría de los pequeños municipios aragoneses que se enfrentan a serios retos demográficos y económicos han sido excluidos de estas ayudas por una falta de recursos que se tendrían que haber previsto desde el principio. Convocar ayudas a las que se pueden presentar casi 500 municipios y se doten solo con 350.000 euros, casi se puede decir que no son necesarias, ya que obligan a perder un tiempo muy importante a los funcionarios locales, que ya de por sí llevan una sobrecarga de trabajo muy importante. Hay que simplificar a la mínima expresión el régimen de subvenciones y para nosotros eso es esencial. Incluso desde el departamento, una pregunta que le realizamos, nos contestaron que la partida presupuestaria fue insuficiente. Esa es una respuesta que nos dio a una respuesta escrita el Departamento de Fomento, que era el competente de estas ayudas. E incluso el propio consejero en estas Cortes, a una pregunta oral, también reconoció que había sido una partida insuficiente y que desde luego se tenían que cambiar cosas. Por ese motivo, desde Chunta Aragonesista presentamos esta iniciativa que pretende mejorar esta ayuda. Es hora de que el Gobierno de Aragón apoye al mundo rural, aporte soluciones a los pequeños ayuntamientos y que no se queden en muchas ocasiones, como hemos visto, en anuncios o en ayudas, como en este caso, sin fondos. Hemos presentado una iniciativa con 5 puntos, un punto que pide realizar una revisión exhaustiva del programa de apoyo de menos de 350 habitantes con el fin de incrementar la dotación presupuestaria, establecer un sistema de evaluación y seguimiento del impacto del programa, promover una colaboración activa entre todas las administraciones, elaborar también un informe sobre las necesidades de financiación de los municipios de menos de 350 habitantes con el objetivo de identificar cuáles son los recursos que son necesarios y también valorar una posible ampliación de pequeños municipios que puedan ser beneficiarios de este programa en consonancia con el acuerdo que se establezca en el dictamen de la Comisión Especial de Estudio de las Cortes de Aragón sobre la creación del Estatuto Jurídico del Pequeño y Mediano Municipio de Aragón. Se han presentado diferentes enmiendas por 3 grupos. Hemos llegado a un acuerdo de un texto de 9 puntos que todos los portavoces tienen y que luego, a partir de este, es el que votaremos. Es importante que desde estas Cortes salga un acuerdo
para apoyar a esos pequeños municipios que en muchas ocasiones tienen muchas dificultades para poder prestar esos servicios esenciales, para que puedan pagar las infraestructuras, para que puedan incluso trabajar para generar ese desarrollo que también se puede generar desde los ayuntamientos. Y por eso, como decía, estas ayudas pensábamos que podían ser positivas, pero está claro que no han servido, que han generado que muchos ayuntamientos hayan quedado fuera, un 90% de los solicitantes. Por lo tanto, lo que pretendemos con esta iniciativa es mejorar, y eso es lo que con esta enmienda y con el acuerdo que hemos llegado creemos que se ha podido conseguir. Muchas gracias. Gracias, señor Palacín. Pues para la defensa de esas 3 enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios Vox, Popular y Socialista, en primer lugar tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Vox en Aragón la señora Rouco, por tiempo de 3 minutos. Gracias, presidenta. Buenas tardes a todos. Bien, Xunta Aragonesista plantea una iniciativa siendo conscientes de que en el Pleno de las Cortes de Aragón, en sesión celebrada los días 29 de febrero y 1 de marzo del 24, se acordó la creación de una comisión especial de estudio sobre la creación del Estatuto Jurídico del pequeño y mediano municipio de Aragón. ¿Y cuál era el objeto? Adecuar la normativa vigente a las características especiales de estos pequeños y medianos municipios con despoblación, escasos recursos económicos, materiales y humanos, luchar contra la despoblación del medio rural y prestar servicios públicos de calidad. Una comisión que arrancó con las primeras comparecencias el 2 de septiembre, es decir, hace casi poco más de 20 días. 13 comparecencias, directores generales, profesores de universidad, secretarios, interventores, tesoreros, etcétera. Bien, menos mal que han aceptado enmiendas de todos los partidos, incluidas nuestras, que desde aquí ya le pido el voto por separado. ¿Y por qué digo eso? Porque estando a la espera del trabajo que tiene que hacer el letrado para continuar con la valoración y elaboración del dictamen que resulte, ustedes ya pretendían condicionar el mismo con un claro desprecio al trabajo desarrollado y pendiente de concluir porque todo lo que plantean es reiterativo de parte de lo que se está tratando en dicha comisión. Exponen la despoblación y la falta de recursos en las zonas rurales y con ello pretenden mostrar un interés por el territorio nada creíble, porque los 8 años en los que estuvo la CHA y tuvo poder ejecutivo hizo muy poco por el medio rural aragonés. 86 viviendas, un hotel de lujo y las peores carreteras de España. Y también tenemos que hablar del informe de la Cámara de Cuentas. La política del anterior Gobierno, del que eran parte relacionadas con la despoblación, fueron nefastas. Un varapalo que carga contra la vaguedad de un plan sin objetivos ni prioridades, falta de concreción, definición y coordinación. Tenemos que recordarlo. Varapalo a las medidas contra la despoblación en Aragón. Bien, otras. Aragón solo ha ejecutado el 31% de las medidas aprobadas en la directriz del 2017 contra la despoblación. Y al final, recado a las medidas contra la despoblación, falta de concreción, definición y coordinación. Por lo tanto, nos hemos planteado unas enmiendas en las que desde Vox se trabajó de forma efectiva mientras teníamos responsabilidades de gobierno. Un programa serio, con presupuesto, que solo lo ejecutado hasta agosto ya triplicaba lo que el gobierno cuatripartito presupuestaba. Por eso mismo pedimos el voto por separado. Gracias. Gracias, señora Rouco. Por el Grupo Parlamentario Popular, para la defensa de la enmienda número 2, tiene la palabra la señora Ayue por tiempo de 3 minutos. Gracias, presidenta. Ya sabe, señor Palacín, que le pedí que retiraran esta proposición no de ley, un poco por
coherencia, por lealtad institucional y por respeto a los trabajos que se están desarrollando en la Comisión Especial de Estudio de Pequeños Municipios y también por respeto a todas las personas y miembros que componemos esta comisión especial, comisión que, como sabe usted, está concluyendo ya sus trabajos en la vertiente de comparecencias y que precisamente está dilucidando este y otros asuntos que están siendo reiterativos y que se están repitiendo constantemente con todos los comparecientes que han venido. Lo han dicho la FAM, lo ha dicho la FEM, lo ha dicho Cosital, lo ha dicho la Asociación de Interinos de Aragón, lo ha dicho la Universidad de Zaragoza, que hay problemas de personal, que no se están cubriendo las plazas de secretarios, que estos están llevando una carga excesiva en el trabajo burocrático, en el acceso a las ayudas, que hay duplicidad de plataformas y un exceso de petición de información y de volcado en esas diferentes plataformas de todas las administraciones públicas, que hay, en definitiva, un exceso de carga burocrática y de tramitaciones que hacen imposible que muchos pequeños municipios puedan acceder a las mismas. Por eso estábamos esperando las conclusiones de este dictamen y, de hecho, el propio Gobierno de Aragón, que ha anunciado una ley pionera en España que va a simplificar la carga burocrática, que va a aligerar la labor administrativa para que precisamente los municipios puedan acceder con mayor facilidad a todas estas ayudas y que además va a afrontar un régimen organizativo con criterios de sencillez. Hombre, pues si el Gobierno de Aragón está esperando a las conclusiones de este dictamen, pues yo creo que la Junta también podía haber esperado un poquito y haber decidido tomar iniciativas sobre estas cuestiones para impulsarlas después. Porque ustedes, sin saber lo que las conclusiones del dictamen van a decir, ya nos dicen cómo, de qué manera y cuándo hacer este tipo de modificaciones. ¿Y quién le dice a ustedes que, por ejemplo, se va a modificar el índice sintético, que es uno de los argumentos que están esgrimiendo los alcaldes y que han expulsado a la mayoría de municipios pequeños de este tipo de subvenciones? Por cierto, índice sintético que crearon ustedes, Junta aragonesista, y que la propia Cámara de Comercio dice que es absolutamente ineficaz. ¿Y quién le dice que las próximas convocatorias van a salir no para menos de 350 habitantes, sino pues igual para menos de 200, para menos de 500. Ustedes nos dejaron además una carrera de obstáculos en materia de despoblación, sin presupuestos, sin convocatorias, sin proyectos, y la propia Cámara de Cuentas ha hecho un informe demoledor diciendo que no se definen de forma clara los problemas de la despoblación, que las medidas son imprecisas, que no hay un orden de prioridad, que no han designado responsables en su ejecución, que no hay coste en la implantación, que ni el comisionado ni el observatorio han funcionado bien, por no hablar además de las inejecuciones que ha habido. Por lo tanto, claro, ustedes nos están planteando medidas que ustedes no fueron capaces de poner en marcha en anteriores gobiernos. Nosotros hemos presentado una enmienda para que se implementen un paquete de medidas y que se incremente también el fondo de cohesión, precisamente para abordar las ayudas necesarias que necesitan los municipios y para simplificar el acceso. Pediremos también el voto por separado. Gracias. Para la defensa de la enmienda número 3, por parte del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Villagrasa por tiempo de 3 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes. Señor Palacín, menos mal que era una iniciativa positiva, porque con el discurso de algunas de sus señorías en tribuna parece que este es el pecado capital. Usted lo refiere la iniciativa a 350 habitantes porque cabe recordar que cuando el Partido Popular y Vox se buscaban las costuras y uno era sombra del otro en materia de despoblación, para arrinconar al señor Nolasco, la señora Hernández publicó una convocatoria para municipios de menos de 350 habitantes.
habitantes, con lo cual no se pregunten ustedes el porqué de la iniciativa. Y fíjese, señor Palacín, tan malo era el anterior gobierno y el anterior del anterior y la directriz y el índice sintético de desarrollo territorial que hasta ahora lo único que ha hecho el gobierno del Partido Popular en su primera y en su segunda versión ha sido copiar. Copiar, lo único. Antes de que la señora Rouco venga nuevamente con ese fondo de cohesión territorial, ¿cuáles son las dos enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista? Compartimos la filosofía, compartimos el trabajo que propone el señor Palacín desde Chunta Aragonesista y dos cuestiones muy sencillas. Aquí el señor Nolasco prometió desde Monterde en el mes de agosto, además de ese centro de estudios contra la despoblación, que ya no se sabe nada en la Comunidad Autónoma de Aragón, ni siquiera ahora que va a llegar la Navidad en el Corte Inglés, prometieron una legislación específica con una ley de despoblación. Ni está ni se le espera, no se ha cumplido el plan normativo, pero tenemos una norma, la Ley 13/2023 de 30 de marzo de dinamización del medio rural, donde por primera vez se establecía una zonificación para una fiscalidad diferenciada del medio rural de aquellos municipios que más pequeños eran. ¿Lo han desarrollado ustedes? ¿Han hecho alguna medida? ¿Han incrementado? No, señoría. Además de todo ello, no lo han desarrollado reglamentariamente. Y qué decir tiene las medidas de emprendimiento o de los bonos de impacto rural. Tienen la medida, tienen la legislación, tienen las herramientas, lo que falta es la voluntad política. Igual que falta la voluntad política para la segunda de nuestras enmiendas, y es que en esa famosa convocatoria de municipios de menos de 350 habitantes, el 89% de los municipios se quedaron fuera por la falta de disponibilidad de crédito. Y mientras tanto, ese fondo de cohesión territorial de 19 millones de euros, el consejero de Fomento atestiguó en esta misma tribuna que solamente iban a poder ejecutar 7 de todos ellos, y les dijimos: los 12 millones de euros que no han podido o no han sabido ejecutar, implementenlo ampliando partidas de crédito para los municipios más pequeños. Hoy tienen la oportunidad de votarlo, hoy tienen la oportunidad de que su voluntad política se vea con hechos contrastables. Ya nos parece muy bien que además se hable por parte de la señora Ayue y por parte de la señora Rouco del Estatuto de Creación para el pequeño y mediano municipio, porque quizás la memoria es corta, pero fue una propuesta constructiva por el Grupo Parlamentario Socialista. Para trabajar, señor Palacín, por y para los municipios pequeños, hechos son amores y no buenas razones. Apoyaremos su iniciativa. Gracias. Gracias, señor Villagrasa. Turno de intervención de los grupos parlamentarios no enmendantes, comenzando por la agrupación parlamentaria Partido Aragonés. Señor Izquierdo. Gracias, presidenta. Señor Palacín, en la primera fase no ha tenido usted frío. Entre la portavoz de Vox y la señora Ayue no ha tenido usted frío, menos mal que el señor Villagrasa ha salido al rescate. Yo no le voy a atacar, ya sabe que somos buenos amigos, el PAR y la Chunta. Creo que esto usted lo podía haber puesto en marcha y lo sabe. Yo del índice sintético, se lo voy a decir sinceramente, como alcalde, no es que no lo entienda, es que me parece mal. Porque lo único que ha hecho a mi ayuntamiento en particular y a otros muchos es perjudicarnos. No me pregunte usted por qué, porque no acabo de entender cómo se calcula. Lo que sí que sé es que mi ayuntamiento se ha quedado fuera de 2 convocatorias por su índice sintético, y eso sí que es cierto. O sea que si lo van a eliminar, yo seré feliz como alcalde y otros muchos también. Lo que le digo es que las medidas que usted propone, nadie las puede votar en contra. ¿Cómo les vamos a votar en contra? No se pueden votar en contra si es todo bueno, pero se podía haber hecho. Claro, 350.000 euros para todos los municipios, no toca nada. Menos de eso, nada. ¿Qué se va a hacer en el futuro? No lo sabemos, pero si el índice sintético es el que nos tiene que ayudar, si el índice sintético es el que nos tiene que ayudar, señora Rodrigo, los municipios pequeños y más aislados nos quedamos fuera. Fíjese qué curioso. Por eso, pero escúcheme usted a mí. Los más pequeños y los más aislados nos quedamos fuera. Búsquelos usted en la provincia de Teruel, que yo conozco, y en la de Huesca, los más pequeños y los más aislados fuera de los fondos. Por lo tanto, si todo esto sirve para que quitemos... Señor Palacín. Gracias, señor Izquierdo. Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida, señor Sanz.
Pues, señor Palacín, votaremos que sí. Es verdad que vamos a pedir la votación por separado del punto número 5, porque ya sabe que lo que opinamos sobre la fiscalía diferenciada no la compartimos en la ley de dinamización y en ninguno de los debates, pero a partir de ahí varias reflexiones. La primera de las cuestiones, ¿van a dar igual que existan o no existan criterios objetivos para el reparto? Se abrace o no se abrace la discrecionalidad. Quiero decir, va a dar igual si hay un índice sintético más o menos complejo. En fin, obviamente tiene que ser complejo. Debatimos mucho en la última ponencia de la Cámara de Cuentas al respecto de esta cuestión. El problema es que si todas las políticas públicas de la comunidad autónoma no incorporan precisamente esta planificación territorial en su desarrollo, pues por mucho que nos centremos en hablar de financiación, no vamos a resolver los problemas de despoblación. Es más, hay muchos municipios que tienen financiación, que tienen resueltas sus competencias y que reciben dinero incluso, que tienen que gastar en el marco de sus competencias vía subvención, que tienen remanentes que no pueden gastar y que siguen teniendo esos problemas. ¿Por qué? Eso es la pregunta, y esa pregunta se resuelve yendo más allá del modelo de financiación. En cualquier caso, cuando hablamos de modelo de financiación y hablamos también de subvenciones, es obvio que hay que mejorar lo que sería su simplificación y es obvio también que hay que mejorar los criterios. De hecho, cuando debatíamos sobre la ley del fondo local, nosotros planteamos el establecimiento de criterios que abundasen en esta cuestión como criterios diferenciales a la hora de determinar la financiación. Es decir, que se tuviese en cuenta la despoblación. No se quiso, ningún grupo quiso. Ahora parece que sí. Nos parecerá bien. En cualquier caso, asegurar mejor y mayor alcance y eficacia de las políticas públicas en materia de financiación y garantizar suficiencia financiera y singularidad en aquellos. ¿Planificar y evaluar? Por supuesto que sí. Y para terminar, quizá el debate sobre la determinación de 350 habitantes como número clausus para determinar lo que es un pequeño municipio, ya se lo han dicho, señora Ayber, no responda precisamente al dictamen de la Comisión, sino a otros debates previos que ha habido en este Parlamento en el ámbito de las competencias que antes gestionaban esta cuestión. Gracias, señor Sanz. Grupo Parlamentario Aragón-Teruel existe. Señor Guitarte. Señorías, la Orden de Fomento 1123 del 2024, de 10 de septiembre, por la que se resuelve la convocatoria de subvenciones destinadas a la inversión en pequeños municipios aragoneses con cargo al Fondo Local de Aragón, se conceden ayudas a 51 municipios y se dejan sin atender las solicitudes de otros 410 sobre un total de 500 posibles. Es evidente que era una convocatoria claramente insuficiente en la dotación económica. Y no sabemos si se ha preguntado el Departamento de Fomento por las necesidades que han quedado por atender. El esfuerzo administrativo necesario para realizar las solicitudes, para tramitarlas y para finalmente adjudicar las ayudas es muy importante. Los fondos son claramente escasos e insuficientes y, sin embargo, otros fondos del Fondo de Cohesión Territorial han quedado sin ejecutar. Algo sucede ahí. ¿Cuántas horas han tenido que dedicar, por ejemplo, los secretarios para poder tramitar solamente este procedimiento? Muchas necesidades de las recogidas en las solicitudes han quedado sin atender. Es necesario, creemos, más que evidente, que hay que repensar este modelo de actuación, pues obliga a realizar un gran esfuerzo baldío por administraciones no sobradas precisamente de recursos ni materiales ni humanos. ¿Es efectivo este modelo de recogida de necesidades a pesar de los criterios que otorga el índice de la Directiva de Despoblación? Nos lo tenemos que plantear. O, por el contrario, se incentiva la necesidad de presentar por presentar una solicitud y no se atiende a las necesidades reales más acuciantes. Creemos que hay que incentivar la coordinación con las diputaciones provinciales sobre las dotaciones municipales y las necesidades de los municipios, que hay que fortalecer la capacidad de las comarcas y dotarlas de recursos y presupuestos. Y es necesario aprender de los múltiples programas que han existido y que se han quedado a medias siempre en su aplicación. Y, como señala la PNL, elaborar un informe para conocer las necesidades y para habilitar partidas suficientes, pero suficientes de verdad, para dotar bien esas necesidades. En consecuencia, apoyaremos la PNL. Y antes de terminar, quisiera hacer un recordatorio que debería asumir el Gobierno, lo debería asumir el Grupo Parlamentario que apoya al Gobierno, también los demás grupos de la oposición. En la orden de convocatoria, como he dicho, había una relación de 500 municipios muy pequeños. El límite se fijaba en los 350 habitantes, pero muchos de ellos no llegan ni a 100 vecinos. Y aquí hay un problema serio de dotación de estas entidades locales como una red de poblamiento y como infraestructura básica para asegurar la habitabilidad en muchos núcleos del medio rural y la sostenibilidad del territorio. Hay muchos municipios que están en riesgo real y cierto de desaparición o de despoblación. Y vamos a dejar el protagonismo de los partidos. Vamos a tomar las decisiones urgentes para asegurar la viabilidad de estos núcleos. Vamos a impulsar una política inteligente que llegue a estas terminales de la Administración. En caso contrario, lamentablemente, al final tendremos que hablar de pueblos, de nuestros pueblos despoblados. Muchas gracias.
Gracias, señor Guitarte. Señor Palacín, para fijar la posición respecto de las enmiendas, había comentado que han llegado a un texto transaccionado que consta de 9 puntos. Además, varios grupos le han pedido la votación por separado. Sí, hemos llegado a un acuerdo con un texto que tienen todos los portavoces, tiene también la mesa, y votaríamos, si puede ser en 3 bloques, el punto 1, 2, 3, 4, 7, 8 y 9 por un lado, y otro el 5 y el 6. No, 3, porque el 5 han pedido la votación. 1, 2, 3, 4, 7, 8 y 9. Y luego 5, el punto 5 y el punto 6. 5 por un lado y 6 por otro. 3 votaciones. Exacto. Perfecto. Gracias. Comenzamos la votación de los puntos 1, 2, 3, 4, 7, 8 y 9 en un bloque. Comienza la votación. Finaliza la votación. 63 presentes, 63 emitidos, 63 a favor. Salen por unanimidad estos puntos. Comienza la votación del punto número 5. Finaliza la votación. 63 presentes, 63 emitidos. Votos a favor 30, en contra 33. No sale adelante el punto número 5. Comienza la votación del punto número 6. Finaliza la votación. 62 presentes. ¿Puede repetir la votación, por favor, presidenta? Repetimos la votación. Comienza la votación. Finaliza la votación. 63 presentes, 63 emitidos. Votos a favor 31, en contra 32. Decae el punto número 6. Explicación de voto. Señor Izquierdo. Señor Sanz. Señor Guitarte. Señor Palacín. Simplemente para agradecer los puntos que han salido a favor. Menos mal que hemos sido constructivos y dialogantes, porque por algunas palabras ha dado la sensación que ha sido todo lo contrario. Señora Ayue, este tema se ha debatido en los 2 últimos plenos y parece que solo les ha molestado cuando lo ha traído Chunta Aragonesista. El índice sintético es malo si se usa mal, sobre todo, como han hecho ustedes en las ayudas de vivienda, que han utilizado el índice sintético a nivel comarcal y han dejado fuera a muchos pequeños municipios, lo cual es un problema. Además, el índice sintético es un trabajo técnico que hicieron profesionales del Gobierno de Aragón. No lo hice yo ni lo hizo Chunta Aragonesista, lo hicieron los técnicos del Gobierno de Aragón. Y, señora Rouco, es curioso que nos estén criticando todas las herramientas que ustedes, cuando estuvieron gobernando, estuvieron utilizando e incluso potenciando, con lo cual hay veces que las críticas tienen que tener argumentos y no vale criticar por criticar. Ustedes utilizaron la directriz, el fondo de cohesión, lo potenciaron, lo defendieron y hoy lo están criticando. La verdad es incomprensible. Lo bueno es que han salido unos cuantos puntos y que es importante que se apoye a los pequeños municipios. Muchas gracias. Gracias, señor Palacín. Señora Rouco. Gracias, presidenta. Señor Villagrasa, qué bien están ustedes en la oposición, porque en 8 años no tuvieron tiempo de impulsar esta comisión de estudio para el Estatuto del Pequeño y Mediano Municipio. Por eso están muy bien ustedes en la oposición, o no creían antes o no creen ahora, porque presume de ello y en 8 años no lo hicieron. Igual es que estaba de acuerdo con el señor Lambán cuando decía que en Aragón no había problema de despoblación. No sé si comparte la opinión del señor Lambán o presume ahora de esta comisión. La ley 13/23 de 30 de marzo de dinamización para Vox es una ley bastante inútil. Dicho esto, estoy de acuerdo con usted en 2 cosas. ¿Qué pasa con el Congreso de despoblación y qué pasa con las leyes en materia de despoblación? Pero eso lo tendrá que responder el Partido Popular. Señor Palacín, mire, ustedes tendrían una directriz, pero es que ejecutaron el 31%. El 31%. Y no soy yo quien dice el
a palo contra las medidas en Aragón, sino la Cámara de Cuentas, que no lo dice Vox. Por eso ustedes dirían que quieren hacer cosas, pero la verdad es que no lo hicieron. La baja ejecución de las medidas, falta de concreción y, como ve usted en estas páginas, no lo digo yo. Gracias, señora Rouco. Señor Villagrasa. Gracias, señora presidenta. Señor Palacín, qué suerte, han salido todos los puntos de la transacción, menos los dos que pedían concreciones reales, que eran los del Partido Socialista. Bueno, aun con todo somos gente optimista, somos gente de moral. Señora Rouco, usted me pregunta si estamos en la oposición. Sí, y ustedes también, solo que no se han enterado. Solo que no se han enterado. Y fíjese, ustedes lo hicieron tan bien en despoblación que el anterior director general de despoblación lo han fichado de asesor en agricultura. Fíjese ustedes si lo han hecho bien. Quizás eso explicará otras cuestiones futuras. Y mire, cuando ustedes hablan de despoblación, ustedes que encargaron un congreso al Corte Inglés, como en la Semana Fantástica, lo que tuvieron fue un año fantástico. Ustedes prometieron y no pudieron cumplir. Ustedes dicen que por personal, ustedes dicen que por falta de voluntad, lo que ustedes quieran. Lo que sabemos y lo que saben todos los aragoneses es que durante su ejercicio prometieron muchas cosas y no fueron tan útiles como les parece en el Gobierno. Hoy que están en la oposición, a ver si pueden ser más útiles y a ver si le rascan algún compromiso al Gobierno, que ya se empieza a notar mucho que les han llamado para los presupuestos estas Navidades. Hombre, simulen un poquito. Y señora Ayue, nosotros hemos defendido las posturas del desarrollo de la ley de dinamización del medio rural, una cuestión que se comprometió el Gobierno. Hemos defendido el trabajo de los dos anteriores Gobiernos, por cierto, un trabajo también compartido con usted, que formaba parte de nuestro Gobierno. Y nosotros lo que todavía no entendemos y todavía lo que no nos explicamos es cómo 11 millones de euros que ustedes pintaron en los presupuestos y que no se han sabido gastar, no se los quieren dedicar a los pequeños municipios, ni de 350, ni de 150, ni de 500, ni de 1000. A saber, señorías, ustedes qué planes tienen para el presupuesto del año 2025, porque de momento nos van a dar las uvas y ni está ni se le espera. Gracias. Gracias, señor Villagrasa. Señora Ayue. Hablemos de datos, de compromisos y de hechos. Hagamos una fotografía en blanco y negro de lo que en materia de despoblación y pequeños municipios hicieron los gobiernos de Lambán y lo que en tan solo un año ha hecho el Gobierno del señor Azcón. Si me dejan hablar, claro. El señor Azcón en tan solo un año ha aumentado la financiación de los ayuntamientos de Huesca y Teruel en un 30%. El señor Azcón en tan solo un año ha duplicado el fondo de cohesión, más que duplicado, 3 millones de euros el señor Lambán, 7 millones de euros el señor Azcón. El señor Azcón se ha comprometido a incrementar en 2 millones de euros la financiación de las comarcas. El señor Azcón ha conseguido arrancar 26 millones de euros más para el fondo de inversión de Teruel, para la provincia de Teruel. El señor Azcón ha conseguido en tan solo un año conseguir que se inviertan 57 millones de euros en las 4 comarcas altoaragonesas dentro del plan Pirineos. El señor Azcón ha conseguido que se vaya a firmar un convenio de 100 millones de euros con las 3 diputaciones provinciales para luchar contra la despoblación. El señor Azcón ha conseguido 88 millones de euros ejecutados a un 100% en este año para el Fondo de Transición Energética en la provincia de Teruel. No hace falta ser matemáticos para saber quién ha echado el resto en materia de defensa del medio rural. En materia de despoblación, ustedes se han desinteresado, ustedes se han despreocupado, han dejado a los municipios desatendidos, con un presupuesto desolador, porque en materia de despoblación han estado muy desorientados. Gracias. Y el señor Azcón, en un año de gobierno,
en un año de gobierno ha dado un salto cualitativo y cuantitativo sin precedentes. Y sí, estamos muy orgullosos de lo que estamos haciendo en la materia del desafío de la lucha de la despoblación, que no deja de ser otra cosa que la lucha diaria y constante. Señora presidenta, pido la palabra por el artículo 121.1 por inexactitudes. La señora Ayue ha dicho que el Fondo de Cohesión pasó de 3 millones a 7. Tiene la palabra, puede explicarlo. Sí, perdón. La señora Ayue ha dicho que el Fondo de Cohesión pasó de 3 a 7 millones. Pasó de 3 a 19 millones. Muchas gracias. Gracias, señor Nolasco. Continuamos. Punto número 10. Debate y votación de la proposición no de ley 617-24 sobre la creación de nuevos regadíos en Aragón, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para cuya presentación y defensa tiene la palabra el señor Iglesias por tiempo de 5 minutos. Presidenta, no sé yo si todas esas cosas que ha hecho el señor Azcón, muchas de ellas vienen de los fondos europeos, que fue a criticar a Bruselas de que viniesen al Pirineo. Pero bueno, gracias, presidenta. Señorías, Joaquín Costa no pudo haber hecho su sueño realidad por completo, pero sus ideas trascendieron a su vida y hoy Aragón es una gran potencia agroalimentaria en gran medida por el motor de desarrollo que han supuesto los regadíos. Ha corrido mucha agua por los canales desde que la civilización romana comenzase a implantar sistemas de regadío en Hispania y muchos otros han seguido en este empeño a lo largo de la historia. Pero fue a mediados del siglo XVII cuando se comenzaron a idear los sistemas de riego a gran escala que hoy tenemos en activo. Fueron imprescindibles las ideas incisivas de Joaquín Costa para convencer al Estado de que había que europeizar España, que hacía falta modernizar el país. Y eso pasaba por soltar los lastres del pasado, educar masivamente a la población y proveer de alimentos suficientes para terminar con el hambre. A raíz de estas ideas, desde finales del XIX se han puesto en marcha cientos de miles de hectáreas de regadío, que no solo terminaron con el hambre, sino que han convertido a Aragón en una potencia internacional en producción agroalimentaria. Pero este no ha sido un camino de rosas. Ha habido mucho esfuerzo y mucho sufrimiento. Mucho esfuerzo de las personas que han trabajado duro para hacer de los baldíos campos productivos, pero también mucho sufrimiento de aquellos que en nuestros valles tuvieron que abandonar sus casas y vieron cómo las aguas inundaban sus pueblos y sus tierras. De su esfuerzo y de su sufrimiento viene gran parte de nuestro progreso de hoy. Pero este camino aún no ha finalizado, aunque mucha parte ya está andada y las cosas se estén haciendo mejor que en el pasado. El gran esfuerzo en modernización y la mejora de la capacidad de almacenamiento de agua que está acometiendo el Gobierno de España no solo nos permite asegurar el agua para los regadíos actuales, sino que permite al Gobierno de Aragón poner en marcha nuevos regadíos en zonas expectantes. Han sido muchas décadas de esfuerzo de diferentes regímenes y gobiernos en nuestro país y ahora estamos en un momento crucial, con un Gobierno de España absolutamente volcado en la modernización de los sistemas de riego y en la construcción de grandes obras hidráulicas. Ahora mismo están en fase muy avanzada las actuaciones del Miteco en embalses tan importantes como Yesa, Mularroya, Santolea o Almudévar, con una inversión total de 411 millones de euros, unos 1.400 hectómetros cúbicos de nueva capacidad de embalse que beneficiará a 214.000 hectáreas de regadío. Y a su vez el Gobierno de España está invirtiendo más de 411 millones de euros en la modernización de regadíos en Aragón a través del Ministerio de Agricultura para más de 60.000 hectáreas y 5.300 agricultores y agricultoras. En cambio, en lo que respecta al Gobierno de Aragón, nos hemos acostumbrado a escuchar al Partido Popular y al señor Azcón hablar de regadíos, de pantanos, de regulación hídrica y con esta retórica machacona tan habitual en el Partido Popular, a algunos se podría imaginar que estamos viviendo un gran avance en la creación de regadíos en Aragón por parte del Gobierno de Azcón, pero nada más lejos de la realidad.
No hemos conocido en este tiempo ningún avance en materia de creación de regadíos. No se ha publicado la firma de ningún convenio con comunidades de regantes para poner en marcha más sectores, ni en zonas de interés nacional ni en regadíos sociales. No ha trascendido ninguna puesta en marcha de ninguna nueva hectárea. Y eso a los socialistas nos genera una preocupación profunda. En primer lugar, porque el Partido Socialista trabajó muchísimo para poder incrementar las áreas de regadío. Fueron decenas de miles de hectáreas las que se pusieron en riego en tiempos del consejero Arguilé. Decenas de miles de hectáreas. Y han sido 30.000 hectáreas nuevas de regadío que están en marcha en diferentes fases en los 8 años del señor Olona al frente del departamento, colaborando con las comunidades de regantes. Y, en segundo lugar, nos preocupa mucho porque estamos asistiendo a otro parón en el desarrollo de regadíos en Aragón, como el que vivimos con la presidenta Rudy. La historia se repite. La retórica de los gobiernos del Partido Popular no concuerda con su acción. Mucho hablar de política hidráulica, mucho criticar infundadamente a otros, mucho Instagram y ningún nuevo regadío. Al menos hay una buena noticia. Tenemos al Gobierno de Sánchez apostando por el regadío sostenible en Aragón y no tenemos a Feijóo y a Abascal reviviendo el macrotrasvase del Ebro de Aznar. Esa sí que es una gran noticia para Aragón, que los partidos transvasistas no están en el Gobierno de España. Señorías, traemos esta proposición no de ley aquí para dar impulso al Gobierno de Azcón, porque si no sale ya del inmovilismo, porque si no se pone a trabajar ya, se va a pasar la legislatura y no van a aportar ningún nuevo sector de regadío. Lo único que van a poder inaugurar van a ser las obras que les dejaron los gobiernos socialistas en marcha, y lo único que van a poder hacer es ponerse en las fotos de las inauguraciones de las obras del Gobierno de España. Muchas gracias. Gracias, señor Iglesias. Se han presentado 2 enmiendas, Grupo Parlamentario Popular y Grupo Parlamentario Vox en Aragón, para cuya defensa, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Jiménez por tiempo de 3 minutos. Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes, señores diputados. Esta tarde el Grupo Socialista, en boca del señor Iglesias, nos invita a hablar de regadíos. Señor Iglesias, este humilde diputado no tiene inconveniente en decir que el señor Arguilé y el señor Olona lo hicieron bien en esta materia. Sí, lo hicieron bien. También este humilde diputado tiene que decir que el señor Olona, si hablamos de sus últimos 8 años de gobierno, hizo muchísimas cosas mal. Él, y casi solo él, generó que los agricultores y ganaderos salieran a la calle diciendo que no aguantaban absolutamente nada más lo que estaba haciendo. Entonces, bueno, también hay que dejar en cuenta eso. Hablando bien de regadíos, todo lo mal que hizo. Entrando en materia y centrándonos en el tema que nos ocupa, vemos que el Grupo Socialista, en su exposición de motivos, nos dice que el Gobierno de Aragón ha renunciado al modelo aragonés de financiación. Señor Iglesias, esto no es así. El Gobierno de Aragón está asumiendo el pago de los compromisos que por 25 años ustedes asumieron en la puesta en marcha de los regadíos. Hablamos de 4,5 millones de euros anuales. Señor Iglesias, ¿qué compromiso quiere usted que es que estar pagando lo que nos toca? También habla usted en su petitum del impulso a los regadíos de la margen derecha del río Ebro. No tengan ustedes duda que el compromiso del Gobierno de Jorge Azcón es real y firme en la implantación de regadíos en la margen derecha. Pero, señor Iglesias, usted no ha nombrado los 3 condicionantes necesarios para conseguir tal fin, el poner regadíos en la margen derecha. Uno, el principal, el dinero. Para eso, este Gobierno ha puesto en marcha el instrumento financiero, mediante el cual, y en colaboración con el Gobierno central, se podrán financiar los proyectos. Una segunda cosa, el agua. Y no dudo que usted sabe, y quizá ha omitido, que para regar hace falta agua, que a día de hoy no está disponible. Para eso, la Confederación Hidrográfica es fundamental en esto. Tiene mucho que decir, y esperemos que lo diga cuando toque. Y un punto 3, los regantes. El apoyo de este Gobierno por los regantes va a ser definitivo. Ellos son los máximos responsables de que Aragón sea un referente nacional a nivel agrícola. No negarán, señores del Grupo Socialista, a esta Cámara que el anterior Gobierno trabajó bien la margen izquierda, pero la margen derecha, sinceramente, no hicieron absolutamente nada. No se preocupen, nosotros, este Gobierno lo va a intentar. Para eso hemos presentado una enmienda a su PNL. En ella nos comprometemos a trabajar en la puesta en marcha de los regadíos sociales y los de interés nacional, en colaboración con las comunidades de regantes, a hacer las gestiones necesarias para incluirlos en la próxima planificación hidrológica,
El plan hidrológico actual no incluye la creación de regadíos en la tan citada margen derecha y al uso del instrumento financiero, así como actuaciones en el marco de la política de modernización, como forma de financiación tanto de regadíos sociales como de los tan necesarios regadíos en la margen derecha del río Ebro. Esperamos que ustedes acepten nuestra propuesta de enmienda. Consideramos sinceramente que mejora la propuesta hecha por ustedes. Muchísimas gracias, presidenta. Gracias, señor Jiménez. Para la defensa de la enmienda número 2, Grupo Parlamentario Vox en Aragón, tiene la palabra el señor Morón por tiempo de 3 minutos. Gracias, señora presidenta. Señorías del Partido Socialista, qué cara más dura que tienen. Presentan una iniciativa para impulsar la creación de nuevos regadíos en Aragón, recurriendo al pasado regante del Partido Socialista, pero ocultan que en el año 2023 fueron los principales artífices de la finiquitación de facto del Pacto de Agua de Aragón. Les voy a refrescar la memoria. El Pleno de la Comisión del Agua aprobó por mayoría en marzo de 2023 el dictamen elaborado por la Mesa de Diálogo del Agua, en la que, por cierto, tan solo estaban representados 3 grupos parlamentarios de esta Cámara: Chunta Aragonesista, Podemos y el Partido Socialista. Usted mismo, señor Darío Villagrasa. Este dictamen no deja de ser una justificación del Plan Hidrológico del Ebro de 2022-2027, aprobado por el Gobierno de Sánchez en febrero de 2023, que daba carpetazo a 30 embalses y suponía la ralentización de la capacidad real de creación de regadío en nuestra comunidad, amparándose en el alarmismo climático. Porque, según estimaban, debido al cambio climático, las aportaciones naturales en la cuenca se reducirían un 20% para el periodo 2070-2100. Es curioso, señorías, que el mismo Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, que se siente capacitado para predecir lo que va a llover, por ejemplo, en el año 2090, no sea capaz de alertar a tiempo a la población para que puedan salvar sus vidas ante la crecida supuestamente controlada en tiempo real de un barranco, como ha sucedido en Valencia. Y ahora, después de echar por tierra, quieren derribar las presas para renaturalizar los ríos. Y entonces, ¿nos pueden explicar cómo con menos agua, porque según ustedes vamos a disponer de un 20% menos de agua, y disminuyendo la capacidad de almacenamiento del agua, pueden plantear la creación de nuevos regadíos? Se contradicen ustedes mismos, o esta iniciativa no deja de ser un gran ejercicio de cinismo. Si de verdad apuestan por el regadío en Aragón, deberían aceptar la enmienda de modificación que les hemos presentado, en la que proponemos promover un estudio a nivel nacional para el diseño y construcción de nuevos embalses para garantizar el abastecimiento de agua para consumo humano, agrícola y en la generación energética, iniciar la puesta en marcha de nuevos sectores de regadíos, tanto de regadíos sociales como en las zonas de interés nacional, conjuntamente con las comunidades de regantes interesadas, establecer un calendario detallado para la construcción de infraestructuras ya proyectadas y su puesta en funcionamiento, como los embalses de Yesa, Mularroya y Almudévar y la demarcación hidrográfica del Ebro, llevar a cabo una restauración hidrológica forestal con pequeños diques de contención en las riberas de los ríos Ebro, Matarraña, Bergantes, Huerva, Jalón y Piedra, exigir a la Confederación Hidrográfica Demográfico auditorías periódicas e informes claros sobre la ejecución de los proyectos y actuaciones llevadas a cabo y la ejecución de los proyectos y actuaciones llevadas a cabo y la eficiencia de estas. A su vez, es preciso garantizar una transparencia para poder comprobar la ejecución y el alcance de las acciones que lleven a cabo. Y, por último y finalizo, nombrar un equipo de trabajo para el seguimiento y coordinación con el Gobierno de la Nación de las obras pendientes de los embalses de Yesa, Mularroya, Almudévar, Vizcaurre, Santolea y Aguaiba. Muchas gracias. Gracias, señor Morón. Turno ahora para la intervención de los grupos parlamentarios no enmendantes, comenzando por el Grupo Parlamentario Mixto, Agrupación Parlamentaria Partido Aragonés. Señor Izquierdo. Gracias, presidenta.
Señor Iglesias, ya le adelanto que votaré a favor. Cualquier iniciativa que venga a impulsar los regadíos en Aragón tendrá el apoyo del PAR. Para nosotros, el agua es la única herramienta que sí que ha servido para luchar contra la despoblación de una forma efectiva. Es cierto que hay zonas de Aragón que han tenido que hacer un gran esfuerzo y también es cierto que no se les ha recompensado nunca a lo largo de la historia por ese esfuerzo que han hecho, cediendo miles de hectáreas y también en algunos casos teniéndose que marchar de aquellos lugares en los que vivían. En otros sitios, como las centrales hidroeléctricas, llevan años generando riqueza y no han recibido nada a cambio, es cierto. Pero la única herramienta que ha generado de forma efectiva, que ha hecho una lucha efectiva contra la despoblación, es el agua. El agua hay que almacenarla en más cantidad, por eso no entiendo que algunos se opongan cada día a los pantanos, a la creación de nuevos pantanos, balsas laterales, porque no tiene sentido que hablemos de hacer más regadíos, aunque sean más eficientes, por supuesto, y hoy con menos agua se rieguen más hectáreas, si no almacenamos más agua. Por lo tanto, nosotros estamos a favor de hacer más regadíos, de que tengan mejor financiación y también de almacenar más agua de una forma clara. En estas cosas no se puede soplar y sorber. No sé si usted ha probado alguna vez, pero pruebe y verá cómo es imposible. Para regar más hay que almacenar más agua. Para almacenar más agua hay que hacer más pantanos, más presas y más balsas laterales. Y eso hay que hacerlo y no hay otra solución. Por lo tanto, si defendemos más regadíos, tendremos que defender juntos, y ahí me encontrará también, más pantanos, más balsas laterales y mayor regulación de los caudales de los ríos. Muchas gracias. Gracias, señor Izquierdo. Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida, señor Sanz. Señorías, señor Iglesias, que el regadío ha aumentado la productividad, que ha sido motor de desarrollo de la historia de la civilización, es obvio. Que sirvió para modernizar nuestra economía y que sacó a cientos de miles de familias de la pobreza, es obvio. Que tuvo unos impactos y unos costes sociales y ambientales que no se computaron y que fueron severísimos, también es obvio. Y que hoy tenemos la obligación de afrontar este debate con elementos y amenazas, incorporándolas al análisis y a la planificación que antes no teníamos, también es obvio. Y desde allí voy a hablar. Voy a hablar en primer lugar de los impactos, unos impactos que, como digo, hoy ya no son obviables. Hoy ya no son obviables y los déficits históricos para con los que contraímos antes tampoco lo son. Del cambio climático, sí, señorías, porque es que hay que hablar del cambio climático a la hora de planificar, sobre todo la transformación de secano en regadío, que es fundamental, sobre todo por la escasez de agua, que es absolutamente evidente y, por lo tanto, quizá antes de decir que hay que incrementar la demanda, deberíamos de garantizar la pervivencia y viabilidad de lo que ya hay. Y es verdad que en ese sentido vamos a hablar de lo que se propone. ¿Más regadíos para qué? ¿Y para quién? ¿Para qué modelo? ¿De qué manera? Hoy ya somos una potencia agroexportadora en alfalfa, en productos cárnicos, pero hoy ya no se está implantando en nuestros pueblos el modelo que fijaba población y permitía que los pueblos se mantuviesen vivos. Hoy estamos hablando de otras cuestiones, estamos hablando de fondos de inversión, estamos hablando de uberización y estamos hablando de otras cuestiones. Por lo tanto, hay que ponerla en solfa. Por lo tanto, nosotros creemos que lo que hay que hacer sí que es garantizar esa modernización, pero que el problema, y yo quería esperar a sus intervenciones, a escucharle, señor Iglesias, el problema es que, a nuestro juicio, ustedes utilizan modernización y sostenibilidad como adorno dialéctico para justificar lo que realmente se ha justificado hoy sobre la tribuna, y desde esa óptica nos creemos entre poco y nada. Entre poco y nada. Izquierda Unida se abstendrá en esta iniciativa. Gracias, señor Sanz. Grupo Parlamentario Aragón-Teruel existe. Señora Buch. Gracias, señora presidenta. Pues ya son varias las ocasiones en las que nos han oído hablar en esta Cámara sobre la necesidad de la creación de nuevos regadíos. Es necesario avanzar en las necesidades del regadío, de la agricultura y de los problemas de Aragón y de los aragoneses. Así que les invitamos y les pedimos a ambos bloques a que lleguen a acuerdos en las cuestiones que realmente son importantes y necesarias para los aragoneses. Es importante también dejar claro que los acuerdos a los que se llegue y lo que se apruebe en esta Cámara tienen que ser acciones que sean ejecutadas. Así que aprovecho ahora mismo para decirles al Partido Popular que le recuerden a su Gobierno que en esta Cámara, hablando de la margen derecha del Ebro, ya fueron aprobadas la construcción de las balsas laterales del Matarraña, imprescindibles para esa margen derecha, y que aún no les hemos visto avanzar en ese camino. Hace unos días, señor Iglesias,
defendimos aquí una proposición no de ley para la conclusión del Plan PBEA y para impulsar un nuevo plan del regadío a imagen del PBEA y con los planteamientos del modelo de regadíos sociales en el Bajo Aragón histórico, que es donde las políticas de riego no han llegado. Y en esta proposición poníamos también el acento en los regadíos de alta eficiencia, y ahí es donde esta PNL de hoy no ha llegado y donde las enmiendas tampoco. Por eso me permitirá que le haga una sugerencia que sea en modo de enmienda in voce y agreguen, y le pido que se agregue a su texto la idea de que los nuevos regadíos estén basados en riegos tecnificados de alta calidad y sostenibles. Ya les adelanto, lo hemos hablado y sí que ha sido aceptada, lo cual ya le agradezco. En las nuevas condiciones ambientales, en el proceso de cambio climático y de intensas sequías y en el escenario de una agricultura en competencia internacional, esa es la condición básica de los proyectos de regadío. Lo decimos porque nos preocupa especialmente el acuerdo de que la Unión Europea ha firmado con Mercosur. Es necesario que la Unión Europea, el Gobierno de España y el Gobierno de Aragón impulsen medidas que protejan a la agricultura familiar y a nuestros medianos y pequeños agricultores que sostienen el sector en Aragón y en España. Son necesarias campañas de comunicación que destaquen la calidad y sostenibilidad de los productos aragoneses, su importancia para nuestra economía, señalando las diferencias con las importaciones. Es importante informar y educar a los consumidores sobre las ventajas de los productos locales. Es necesario exigir la aplicación de estándares de producción, intensificar controles a países terceros para velar por las garantías en el control de productos fitosanitarios, en las exigencias laborales similares a los europeos en los países de Mercosur que exportarán productos. Las condiciones no pueden ser distintas a las que tienen los agricultores aragoneses. Muchas gracias. Gracias, señora Buch. Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, señor Palacín. Gracias, señora presidenta. Compartimos la relevancia del regadío para la economía aragonesa. El regadío es esencial para mantener a Aragón como una potencia agroalimentaria y para combatir la despoblación rural. Está claro que hay que reconocer la necesidad de la colaboración con las comunidades de regantes, el papel activo que tienen, y lo cual hay que fomentar esa participación local. Por lo tanto, pensamos que también hay que reconocerlo. Y el impacto positivo que tiene el regadío en las zonas deprimidas. Los nuevos regadíos sociales ayudan en algunas zonas para mantener población, para continuar que se mantengan esas explotaciones abiertas, con lo cual se mantenga empleo y siga viviendo gente en esos territorios. Pero creemos que es esencial hablar también de la modernización. Tiene que ser una prioridad absoluta la modernización de los sistemas de riego. Hay que promover también la eficiencia hídrica mediante tecnologías que permitan un uso adecuado de los riegos, y también hay que hablar de qué agua tenemos para poder ampliar, porque si no hablamos de eso va a ser muy difícil que podamos hacer nuevos regadíos, y da la sensación que muchas veces cuando se habla en estas Cortes se habla de ampliar por ampliar sin tener en cuenta lo que ahora mismo tenemos, y desde luego pensamos en Chunta Aragonesista que hay que tenerlo en cuenta, que hay que trabajar hacia un modelo que sea eficiente, que trabaje en la modernización, que trabaje también en la sostenibilidad, que se trabajen también en el beneficio social y económico de las zonas en las que se van a colocar esos nuevos regadíos. Pensamos que eso es esencial para que haya unas alternativas de desarrollo económico en la zona de una forma sostenible. Y muchas veces, como decía, cuando yo he determinado discursos de más pantanos, de más embalsar, pues pensamos que eso es un error. La iniciativa, como les decía, estamos de acuerdo en que el regadío es esencial para Aragón, que hay que apoyarlo, pero pensamos, y esa parte nos queda coja en la iniciativa, que no hablamos de qué recursos tenemos y de qué forma vamos a realizar estas ampliaciones. Por lo tanto, nos vamos a abstener, como decía, por esa parte positiva que creemos que tiene el regadío, pero creemos que nos falta algo más en esta iniciativa para poderla votar afirmativamente. Muchas gracias. Gracias, señor Palacín.
Señor Iglesias, para fijar las posiciones respecto de las enmiendas presentadas, las dos de Grupo Parlamentario Popular y Vox y el in voce de Teruel existe. Gracias, presidenta. Aceptaremos la enmienda in voce de Teruel existe porque yo creo que aporta. La enmienda del Partido Popular, tal cual no la podíamos aceptar, pero yo creo que hemos llegado a una transaccional en la que nos podemos sentir los dos partidos cómodos, y la enmienda de Vox no la podemos aceptar porque, aunque hay muchos de los puntos en los que podemos llegar a estar de acuerdo, yo creo que lo que no se puede hacer es engañar a la gente. No le podemos decir a la gente que se van a hacer obras, no le podemos decir a la gente que se van a hacer obras que el Tribunal Supremo ha descartado. Y eso es engañar a la gente, y ahí no nos van a encontrar a nosotros. Hemos llegado a un texto transaccional que ya tienen todos los portavoces y la mesa. Se vota en un solo bloque el texto, aunque tiene dos puntos. Pasamos a votar el texto transaccional. Comienza la votación. Finaliza la votación. 62 presentes, 62 emitidos, votos a favor 51, abstenciones 11. Sale adelante la iniciativa. Explicación de voto. Señor Izquierdo, señor Sanz, señora Buch. Sí, señora presidenta. Simplemente para agradecerle al señor Iglesias que, ante la premura de nuestra enmienda, su disposición a aceptarla y a transaccionar con nosotros. Muchas gracias. Gracias, señora Buch. Señor Palacín. Señor Morón. Sí, gracias, señora presidenta. Bien, pues el Grupo Parlamentario Vox nos hemos abstenido porque, pudiendo estar de acuerdo en el contenido final de la transacción, evidentemente el Partido Socialista no tiene ninguna credibilidad en esta materia. Y además, tampoco nos extraña que el Partido Socialista y el Partido Popular hayan conseguido llegar a un acuerdo. La verdad es que gobiernan ellos juntos en Europa y, fruto de esas políticas amparadas en el alarmismo climático, pues están abandonando al sector primario, defendiendo la Agenda 2030, el Pacto Verde, la Ley de Restauración de la Naturaleza, que supone el derribo de las presas, la entrada de productos de terceros países, y ahora apoyando el acuerdo de la Unión Europea con Mercosur, que va a ser la puntilla para determinados sectores productivos, como puede ser el de la carne de pollo o el del vacuno. Miren, la verdad es que sus políticas, las políticas que ustedes están defendiendo en la Unión Europea, están convirtiendo a la agricultura y a la ganadería aragonesa y española, la están convirtiendo en moneda de cambio para que determinados lobbies, tanto que les gusta hablar a los señores de la izquierda de los poderes económicos, pues para que determinados poderes económicos de la Unión Europea consigan vender sus productos, por ejemplo, en Hispanoamérica. Y a ustedes les parece todo esto muy bien, pero lo cierto es que ustedes están abandonando el sector primario, están abandonando a la agricultura y están abandonando a la ganadería. Muchas gracias. Gracias, señor Morón. Señor Iglesias. Gracias, presidenta. Señor Morón, en primer lugar, me ha parecido un poco fuera de lugar lo que ha planteado de Valencia, pero es que son ustedes en el Gobierno de Valencia los que quitaron la unidad de emergencias. Hombre, tengan un poquito de respeto a la gente, que ha habido mucho sufrimiento y ha habido muchos muertos aquí. Miren, nosotros tenemos la credibilidad de los hechos. Ustedes solo crecen a base de mentiras. Le voy a dar unos datos, señor Morón. Aragón tiene una capacidad de embalse hoy de 5.346 hectómetros cúbicos. Lo que está en obras hoy, gracias a muchos gobiernos y a mucho trabajo, lo que está en obras hoy son 1.400 hectómetros cúbicos más.
1.400 de 5.000. ¿Qué dice usted de que el Partido Socialista no pone embalse de agua? ¿Qué dice usted de que el Partido Socialista no hace regulación hidráulica? Eso son mentiras. Aquí ni se han tirado presas. No, eso son mentiras. Mire, le voy a decir, del total del plan hidrológico actual, 78 obras concluidas, más de 1.300 millones de euros, 3 en ejecución por 802 millones de euros y 22 en tramitación. ¿Qué dicen ustedes? Un total de 2.119 millones de euros. Se dice pronto. ¿Sabe cuánto han hecho ustedes en este año que han estado en el Gobierno? Cero hectáreas nuevas de nuevo regadío. 29.000 con el Partido Socialista, 0 con ustedes. La credibilidad de los hechos. Y, señorías del Partido Popular, me gustaría saber cuáles son los sectores que van a poner ustedes en marcha, porque yo se lo pregunté al Gobierno y no me contestaron. Hablaron de modernizar, pero de los sectores nuevos no me contestaron, no me contestó nadie. El otro día su portavoz en la Comisión de Medio Ambiente, su portavoz dijo, hombre, que toda esta agua nueva, que era para lo que hay, que no era para hacer nuevo. Hombre, ¿qué vamos a hacer con los 1.400 hectómetros cúbicos nuevos? Bien tendremos que utilizarlos, bien tendremos que regar. Claro, la modernización gastamos menos agua, metemos más, hombre, bien tendremos que regar. Y todo esto, señorías, señorías, pues evidentemente yo creo que sí que hay que hacerlo con el máximo cuidado, porque yo creo que ya va a ser muy complejo que se hagan nuevos embalses en cauce y hay que buscar soluciones, como ha sido el embalse de Almudevar, como fue el embalse de San Salvador en su día, para ganar capacidad de almacenamiento, pero con la máxima protección ambiental. Muchas gracias. Señor Jiménez. Muchas gracias, presidenta. Señor Morón, el PP no apoya todo lo que usted ha dicho que apoyamos. Lo dejamos para otro día, pero bueno, simplemente decir eso, ¿no? Apoyamos lo que apoyamos, pero no todo lo que usted ha dicho. Y por terminar con una sonrisa a este punto, si les parece bien, agradecer por cortesía parlamentaria, señor Iglesias, las gestiones de última hora para llegar a acuerdos. No se preocupe, próximamente hablaremos de sectores a regar. Y la idea final que yo quiero dejar clara aquí es una muy sencilla, que el agua organizada y optimizada es economía, es vida, y trabajemos para tenerla y aprovecharla. Muchas gracias. Gracias, señor Jiménez. Continuamos con el siguiente punto del orden del día, punto número 11, debate y votación de la proposición no de ley 624/24 sobre la creación de un centro de formación y entrenamiento en operaciones de emergencias aéreas en el aeropuerto de Huesca Pirineos, presentada por el Grupo Parlamentario Vox en Aragón, para cuya presentación y defensa tiene la palabra por tiempo de 5 minutos el señor Vidal. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías. En la presente PNL, desde el Grupo Parlamentario Vox, proponemos una solución viable y de futuro para el aprovechamiento de las infraestructuras que ofrece el aeropuerto de Huesca Pirineos. Una alternativa que ha surgido gracias al soporte del Colegio Oficial de Pilotos de Aviación Comercial, COPAC, y la razón por la que consultamos a este Colegio Oficial de Pilotos son porque ellos son los máximos conocedores de las posibles utilizaciones que pueda representar un aeropuerto como pueda ser el de Huesca Pirineos. A raíz de estas conversaciones, este colectivo COPAC planteó una problemática y necesidades que existen hoy en día en el sector de pilotos, en especial en el de operaciones aéreas de emergencias. En resumen, nos plantearon 3 necesidades fundamentales. La primera era la necesidad que deriva de que hoy en día en España contamos únicamente con 414 pilotos especialistas en operaciones aéreas de emergencias. De esta plantilla, el 70% es mayor de 50 años, lo que representa que existen grandes dificultades para poder hacer la renovación generacional de esta plantilla. La segunda necesidad surge de que el sector de operaciones aéreas está sometido a una nueva normativa emitida por la Unión Europea encaminada a reducir los riesgos implícitos de este tipo de actividades, que ha entrado en vigor en octubre del 2023, aunque por el momento su implantación se ha prorrogado interinamente por la imposibilidad actual de algunos países, entre ellos España, para poder cumplir los requerimientos exigidos. Unos requerimientos que, en resumen, son: el primero, homologación y armonización de protocolos de emergencias
mejora de interoperabilidad entre medios aéreos y equipos terrestres. C, implantación de un sistema de evaluación continua y certificación, licencias homologadas a nivel europeo. Introducción de la digitalización e innovación para asegurar el manejo de aeronaves en condiciones extremas y adversas. Mediante el entrenamiento de los pilotos de simuladores de vuelo. La tercera necesidad sería, por último, está basada en la inexistencia de un centro de formación de características similares, tanto a nivel nacional como europeo. Sería el primer centro de estas características a nivel europeo. Existe uno actualmente en Marsella, pero no cumple los requerimientos que cumpliría este nuevo centro. Serviría para homologar protocolos de actuación frente a emergencias y, además, para certificar al personal de operaciones de emergencias aéreas. Básicamente cubriría tres áreas, la de extinción de incendios, la de salvamento y rescate y también para el transporte sanitario de emergencias. La situación actual del aeropuerto de Huesca-Pirineos, muchos de ustedes la conocen, es de una infrautilización casi absoluta. Este año en concreto creo que apenas han tenido unos pocos vuelos charter y no ha llegado a un movimiento de pasajeros menor de un pasajero al día. Sin embargo, este aeropuerto ofrece unas instalaciones idóneas para cubrir los requisitos exigidos para un centro de formación de emergencias aéreas, pista, hangares, aulas y también una cercanía a un espacio natural de los Pirineos y a zonas con embalses para la toma de agua que permitan los entrenamientos de carga y descarga de agua precisamente para atacar a los incendios. En las reuniones mantenidas con el Colegio de Pilotos de Aviación Comercial se planteó la posibilidad de que el aeropuerto de Huesca-Pirineos se convirtiese en un centro de formación y entrenamiento en operaciones aéreas y emergencias, y los responsables del Colegio de Pilotos coincidieron en que el aeropuerto de Huesca-Pirineos reúne las condiciones idóneas para este propósito. Por todo esto, Vox plantea un centro de formación para cubrir las necesidades planteadas y estaría basado en las siguientes premisas. Utilización de las instalaciones existentes del aeropuerto de Huesca, para lo que es necesario un convenio con AENA. Segundo, la creación de un posgrado académico para homologar la titulación y formación específica continua y que otorgase esta certificación a nivel europeo a través de la universidad. Y para esto también sería necesario un convenio con la Universidad de Zaragoza. Utilización de simuladores de vuelos específicos para operaciones de emergencia que permitirían simular operaciones en condiciones extremas similares a las que se enfrentan los pilotos en situaciones de emergencia. Para este fin, se aprovecharía el convenio existente entre COPAC e Indra, que es la fabricante de los simuladores, en la modalidad de pago por uso. Finalmente, la utilización de aeronaves de entrenamiento sería a modo de alquiler inicialmente. Finalmente, todo este proyecto se basa en realizar inicialmente un convenio con el Colegio Oficial de Pilotos, que serían los que serviría para hacer la supervisión del proyecto y para proporcionar un asesoramiento profesional de cara a iniciar toda la instalación de las aulas y la formación y los cursos también de homologación. Simplemente, para terminar, quiero volver a expresar nuestro agradecimiento al equipo de COPAC que nos ha estado asistiendo en estos meses pasados. Por eso solicitamos su apoyo a esta propuesta de futuro del sector de emergencias, tanto a nivel de Aragón como nacional y europeo. Muchas gracias. Gracias, señor Vidal. Se han presentado 9 enmiendas por parte del Grupo Parlamentario Popular, Socialista y Aragón Teruel Existe, para cuya defensa por parte del Grupo Parlamentario Popular, defensa de la enmienda número 1, tiene la palabra por 3 minutos la señora Cobos. Gracias, señora presidenta. Pues, señorías, no es la primera vez que en estas Cortes se debaten iniciativas para dar un impulso al aeropuerto de Huesca-Pirineos. De hecho, imagino que el portavoz parlamentario del Partido de Aragón hará referencia a una iniciativa que ya se debatió el pasado 11 de junio en la Comisión de Fomento, en la que se aprobó por unanimidad impulsar un acuerdo con AENA precisamente para dar solución a esta falta de actividad del aeropuerto de Huesca. Y es que tenemos que partir de la premisa
que esta infraestructura ni es competencia del Gobierno de Aragón ni la gestiona el Gobierno de Aragón, sino que está gestionada y esta gestión corresponde a AENA y su comercialización corresponde a AENA. Y este problema de falta de actividad es algo que viene de lejos, que no es de este Ejecutivo, ni siquiera es del Ejecutivo anterior, que estoy segura que intentó también encontrar algún tipo de revulsivo para esta infraestructura. Y se encontrarían con las mismas carencias que nos hemos encontrado nosotros, el actual Ejecutivo del señor Azcón, que es no garantizar el retorno a tiempo de los viajeros que utilizan las pistas debido a los embotellamientos que se producen por los tramos pendientes de la autovía, que en estos momentos tenemos que decir que afortunadamente parece que por fin se van a desatascar. También quiero destacar, como ya puso de manifiesto el señor consejero, el señor López, en una respuesta que dio el Partido Socialista sobre esta infraestructura, que se mantienen reuniones mensuales por parte de la Consejería, por parte del Departamento de Fomento con AENA, precisamente para impulsar tanto este aeropuerto del que estamos hablando hoy como el de Zaragoza. Un aeropuerto, el de Huesca, que a AENA le cuesta más de 2 millones de euros tenerlos abierto al año. Así que, además de las actuaciones que está haciendo el Ejecutivo actual, manteniendo conversaciones con AENA, nos congratula que por parte del Grupo Parlamentario Vox haya traído otra iniciativa más, como se han traído otras por parte de otros grupos parlamentarios, buscando soluciones en positivo. Siempre, independientemente del Grupo Parlamentario que traigan estas iniciativas, serán bienvenidas por parte del actual Ejecutivo, por parte del señor Azcón. Nos parece una iniciativa muy valiosa. Creemos que será bueno tanto para la gestión del aeropuerto porque será más rentable. Creemos que además se aborda una necesidad de formación de operaciones de emergencia, como bien se ha puesto ya de manifiesto por el señor Vidal, que cuenta el aeropuerto con infraestructuras necesarias, un espacio adecuado para los entrenamientos, que además plantea también contar con la experiencia del Colegio Oficial de Pilotos de Aviación Comercial, que implica a una de las instituciones más prestigiosas que tenemos en la Comunidad Autónoma de Aragón, como es la Universidad de Zaragoza, que trae beneficios sociales y económicos, o que puede traerlos, y que además va a beneficiar a Huesca y, por extensión, a Aragón, pero que no debemos de empezar la casa por el tejado. Ya he dicho que esta infraestructura pertenece a AENA, la gestiona AENA, y es necesario que todas las administraciones, el Gobierno de Aragón el primero y, por supuesto, AENA en primer lugar, junto con el Gobierno central, estemos todas implicadas y coordinadas, porque si no, esta cuestión no va a salir adelante. Y como creemos que es bueno, hemos presentado la iniciativa, y en ese sentido va la enmienda que hemos hecho a esta proposición no de ley, que esperemos que tenga buena acogida, que nos impliquemos todas las administraciones. Ya digo que el Gobierno de Aragón va a ser el primero que se va a implicar, pero hagámoslo con garantías, en coordinación y en colaboración con todas las administraciones implicadas para que algo que es bueno para Aragón y para la ciudad de Huesca y para una infraestructura que en estos momentos está depreciada pueda salir adelante. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señora Cobos. Señora Lastoy, del Grupo Socialista, también para su turno de enmiendas. Gracias, presidente. Bueno, nos encontramos ante una iniciativa que yo creo que ya se ha dicho por la anterior interviniente, es una más de las que se intentan poner en marcha para darle una utilidad a una infraestructura que en su momento costó muchísimo dinero, que no acaba de arrancar y como otras infraestructuras de este tipo va buscando soluciones. La solución de utilizar esta infraestructura para dar formación de pilotos, de cualquier tipo de actividad aérea, no es nueva. De hecho, ya se puso en marcha alguna otra iniciativa que no ha cuajado y, por tanto, desde el Grupo Parlamentario Socialista decimos de entrada que cualquiera de estas iniciativas son bien recibidas, aunque esta nos ha sorprendido en cierto modo, primero por estar demasiado dirigida hacia un objetivo concreto, que es el establecimiento de un convenio con el Colegio de Pilotos de Aviación Civil. Nos parece que es un excesivo atornillamiento de la voluntad del Gobierno. Nosotros creemos que una iniciativa de este tipo, en el que tienen que estar implicadas muchas instituciones, debería dar mayor margen para que ese plan director pueda tener algún futuro.
Por eso una de nuestras enmiendas es precisamente eliminar esa obligación de la suscripción de un convenio con el Colegio Oficial de Pilotos. Y luego nos ha sorprendido porque no hace ninguna referencia a la normativa que tiene que ver con la operación de incendios forestales o de operaciones de salvamento o de rescate. Saben ustedes que esto se rige por el Real Decreto 750/2014, que es el que establece la forma en que se puede obtener el certificado de operador aéreo especial. Es decir, no es que se cualifique a los pilotos para hacer estas operaciones, sino que se certifica a empresas para que puedan operar en este tipo de operaciones. Y tienen que cumplir una serie de especificaciones tanto de aeronavegabilidad como de personal, de pilotos que tienen que cumplir pues, sus horas de vuelo, sus cursos de formación, etc. Y en ese sentido echamos de menos que la colaboración público-privada en este caso sea más bien marginal. Nosotros creemos que aquí el elemento fundamental es, por una parte, la infraestructura, por otra parte, la puesta a disposición de la infraestructura, por otra parte, el cumplimiento de la normativa y, por tanto, la agencia, la AESA, que es la que en España está dedicada a la seguridad, y, por último, las empresas operadoras, que son las que tienen a los pilotos y que son las que hacen negocio. Por cierto, buenos negocios y, por tanto, deben ser, como ya lo hacen, las que se encarguen de formar a su personal. Por tanto, desde nuestro punto de vista, lo que tiene que hacer esta iniciativa es mandatar al Gobierno de Aragón para que elabore ese plan director, teniendo en cuenta todas estas circunstancias, e intente que de que lo va a hacer con la mejor voluntad del mundo, darle viabilidad a esta infraestructura. Señora Lastey. Se nos ha hecho llegar una transacción y estaremos conformes, la apoyaremos y a ver si por una vez somos capaces entre todos de dar salida al aeropuerto. Gracias, señora Bug. Su turno. Aragón Teruel existe. Gracias, señor vicepresidente. Buenas tardes, señorías. Trae el Grupo Vox una propuesta interesante a este Pleno y que vale la pena discutir y señalar. Nosotros hemos presentado 3 enmiendas a esta propuesta, cuyo objetivo es esencialmente ampliar, enriquecer, añadiendo matices que, a nuestro juicio, son esenciales. Y uno de ellos es clave para el futuro del aeropuerto Huesca-Pirineos, como es la implicación del Gobierno de Aragón en la iniciativa. En esta cuestión, la verdad es que, después de varias iniciativas que ya hemos traído a esta Cámara, dudamos de la voluntad sincera del Partido Popular, ya que lo que les plantea hoy precisamente es echar balones fuera y eludir responsabilidades. Por eso planteamos seguir el modelo del aeropuerto de Teruel, que es éxito de la Administración autonómica, y en eso debemos felicitarnos como aragoneses, por ser capaces de generar ese modelo de éxito, y por ello debe implicarse de forma prioritaria y decidida el Gobierno de Aragón para liderar todos los actores necesarios para llevar a cabo este ambicioso y necesario proyecto. Por eso consideramos importante, muy importante, la creación de un consorcio, que sería una verdadera muestra de compromiso para con este proyecto. Y otra enmienda que planteamos, y lo hacemos porque creemos que falta en su propuesta, es la necesidad de vincular el desarrollo de esta escuela a generar un tejido formativo y profesional, una suerte de hub vinculado al entrenamiento de pilotos de emergencias. Por ello, les planteamos la necesidad de realizar estos grados de formación profesional. En cualquier caso, votaremos a favor. Sí, les vamos a pedir que no se dejen llevar por la salida fácil que pone encima de la mesa el Partido Popular, de que nada se puede hacer, porque todo depende del Gobierno de España. Seamos propositivos, seamos beligerantes y exijamos lo que nos corresponde. Ya está bien de buscar excusas que no van a ningún sitio para no hacer las cosas. Pongámonos manos a la obra, que tenemos mucho trabajo por delante y el proyecto lo merece, y los oscenses también. Muchas gracias. Gracias, señora Bug. Ahora es el turno de la agrupación parlamentaria del Partido Aragonés. Señor Izquierdo.
Gracias, señor vicepresidente. Gracias, señor presidente. Presidenta. He tenido un lapsus ahí. Señor Vidal, votaremos a favor la iniciativa 1415 sobre el aeropuerto de Huesca. Creo que hemos presentado todos los grupos una iniciativa, todo el mundo lo quiere resolver, oiga, y no se resuelve. ¿Qué estará pasando con esta iniciativa que costó 66 millones de euros, que han pasado distintos gobiernos y lo único que hay allí son capitanas, que dicen en mi pueblo? El otro día estuve yo allí. Es un sitio curioso, había un coche de seguridad, se puede grabar una película de miedo, pero no hay nada. Entonces, votaremos a favor, pero ya le anticipo yo a usted que no pasará nada, porque este Parlamento con las PNLs es como ese lugar donde nunca pasaba nada. Mirabete de la Sierra. Pasan las iniciativas, pasa el tiempo y ustedes síganlas y se darán cuenta como no se resuelve nada. No sé si es que nos dejamos algún trámite sin hacer, ojalá sirva para algo, ojalá esta escuela de pilotos y lo que usted plantea salga adelante y ojalá dentro de un tiempo vemos como el aeropuerto de Huesca se convierte en una infraestructura que funciona. Pero hasta hoy, 66 millones de euros, creo que todos los grupos de esta Cámara hemos presentado iniciativas, unos han estado en el Gobierno, luego en la oposición, y el aeropuerto de Huesca sigue siendo un cementerio de millones de euros con 66 millones de euros tirados. Pero votaremos a favor. Gracias, señor Izquierdo. Turno ahora de intervención de los grupos parlamentarios no enmendantes. Perdón, ya habíamos empezado con el señor Izquierdo. Turno de la agrupación parlamentaria Izquierda Unida, señor Sanz. Señorías, volvemos a hablar del aeropuerto de Huesca, que como tantos otros, el de Castellón, el aeropuerto del Abuelo, ¿se acuerdan del aeropuerto del Abuelo? El de Ciudad Real, pues es hijo de los tiempos de la burbuja, del derroche y de la ilógica. Y es verdad que ahora tenemos un problema. Tenemos un problema que se llaman casi 70 millones de inversión, 276 viajeros en 2023, 2 millones de mantenimiento y aquello, pues ahí está. Yo estoy de acuerdo en buscar o intentar buscar o impulsar desde aquí que desatasquemos esta situación, pero no es competencia nuestra. Eso es así. Estamos hablando de una cuestión que es de AENA y que es verdad que se ha intentado ya consorcios, se han intentado acuerdos con aerolíneas y ahora se hace esta propuesta que, bueno, como tal tenemos que entenderla. Tenemos que entender esta propuesta como un intento más, unánime espero, de buscar una salida, de buscar una solución y de que sirva para algo esta infraestructura que, como decimos, pues está como está porque nació como nació. Ahora bien, tenemos serias dudas sobre alguna cuestión que, en cualquier caso, como se trata de impulsar y se trata de posicionarnos a favor de hacer que algo que está varado se ponga en marcha, votaremos a favor. Gracias, señor Sanz. Grupo Parlamentario Xunta Aragonesista, señor Palacín. Gracias, señora presidenta. El aeropuerto de Huesca ha supuesto tirar mucho dinero público a la basura. Fue inaugurado en 2007 y desde entonces la verdad es que no ha tenido un uso interesante, por definirlo de alguna forma. No tenía ningún sentido cuando se construyó en el primer momento, se construyó en la época del pelotazo urbanístico en el que todo valía. Además, acabó con el vuelo sin motor, que se tuvo que trasladar a Santa Cecilia y ahí sigue funcionando, cuando en Huesca históricamente era muy importante. Con lo cual, está claro que hay que buscar alternativas, hay que buscar opciones para que este aeropuerto tenga algún tipo de utilidad. La información yo creo que se ha buscado y se ha utilizado y se ha apoyado por diferentes gobiernos. No han llegado a funcionar ninguno de esos proyectos que se estuvo trabajando por diferentes gobiernos, como decía, la última vez debido al Brexit, un proyecto de formación que más o menos funcionaba y debido a, como decía, el Brexit, pues desapareció y ahí se quedó. Es cierto que ahora mismo solo con la formación de pilotos probablemente no valga y hay que buscar algo más y desde luego estamos de acuerdo con lo que dice esta iniciativa, una formación especializada, una formación sectorizada en las emergencias aéreas, en la
prevención de incendios, en las operaciones de rescate. No existen en este momento en el Estado, no hay un referente ni en el Estado ni en Europa, por lo tanto puede ser un buen modelo a explorar para buscar funcionamiento de este aeropuerto, porque no podemos seguir con 323 pasajeros de este último año que no llegan ni a un pasajero al día. Un proyecto que además requiere de la participación de diferentes entidades, como la Universidad de Zaragoza, que tendría también que involucrarse en esa primera fase, y en esa segunda fase, que también nos parece muy interesante, que sería trabajar con el modelo que se apoyó en Teruel, sobre todo con los anteriores gobiernos, buscando usos al aeropuerto, buscando una especie de parque tecnológico aeronáutico que permitiera atraer empresas, atraer inversión, atraer empleo también en la zona y, sobre todo, utilizar una infraestructura que se ha gastado mucho dinero público y que, desde luego, no tiene ningún uso hasta este momento. Por lo tanto, votaremos a favor de que se busque esta nueva utilidad, que se busque esta utilidad a través de la formación, pero una formación especializada que permita dar ese punto diferencial que permita que tenga continuidad y que ese aeropuerto no deje de ser, como decía el señor del Partido Aragonés, un aeropuerto lleno de capitanas, que es lo que es en este momento. Gracias, señor Palacín. Señor Vidal, turno para la fijación de posiciones respecto de las 6 enmiendas. Había dicho 9, 6 enmiendas presentadas. Muchas gracias. Como saben, hemos presentado una transacción que tienen todos ustedes copia, y también hemos entregado en la mesa una copia. También agradecemos las palabras del señor Alastuey. En principio, creo que hay algún malentendido. Esto no es una escuela de formación de pilotos. O sea, los pilotos ya están formados, son pilotos titulados. Son pilotos que incluso están habilitados en algún tipo de aeronave. Tienen muchísimas horas de vuelo. Aquí se trata de cubrir unas necesidades que vienen impuestas ya no solo a nivel local, sino a nivel europeo. Es una nueva normativa que exige homologar protocolos contra incendios, incluyendo las operaciones aéreas. Entonces, para eso no existe una titulación específica. Por eso los pilotos están demandando que se creen esas titulaciones, que se homologuen a nivel europeo, y es por lo que se necesita una colaboración con la universidad. La universidad puede crear ese tipo de homologación, y es por lo que se menciona en uno de los puntos que ponemos aquí incluidos. Este es un proyecto diferenciador porque respecto a los anteriores no consiste en crear una empresa que venga aquí, que instale y que se dedique a dar clases a los pilotos. No. Es un centro no solo de formación, sino también de innovación, que mediante simuladores puede llegar incluso a predecir posibles amenazas de emergencias. O sea, se abre un abanico que es inimaginable. Por eso el centro es tan importante para Huesca, para Aragón, incluso para España. En cuanto a las enmiendas de Aragón-Teruel existe, quería decirle que las 2 primeras nos parecen adecuadas, pero creemos que están implícitamente incluidas en el texto, y la última pues lo consideraríamos, estamos de acuerdo, pero sería ya parte de una segunda fase, y ya una vez el centro empezará a evolucionar y a funcionar. Por eso creemos que ahora mismo no la podríamos aceptar. Gracias. Gracias, señor Vidal. Tienen todos ustedes el texto transaccional al que se ha llegado. Se vota este texto. Comienza la votación. Finaliza la votación. 63 presentes, 63 emitidos, 63 votos a favor. Se aprueba por unanimidad la iniciativa. Explicación de voto. Señor Izquierdo. Señor Sanz. Señora Buch. Sí, señora presidenta. Bueno, simplemente lamentar que nuestras enmiendas no hayan sido admitidas. Como ya he dicho en mi exposición, a nosotros sí que nos parecen esenciales, y sobre todo el compromiso de la creación de ese consorcio, que sí que era un verdadero paso para un verdadero compromiso
con este proyecto. De todas formas, desde el Grupo Parlamentario Aragón-Teruel Existe, seguiremos trabajando como ya llevamos haciendo desde hace tiempo porque este proyecto vea la luz y sea una realidad. Muchas gracias. Gracias, señora Buch. Señor Palacín. Señor Vidal. Agradecer a todos los grupos la confianza y el apoyo que hemos recibido en esta PNL y simplemente mencionar nuestro compromiso para seguir soportando este proyecto, trabajando en lo que podamos con el Gobierno y haciendo seguimiento mes a mes de la evolución para asegurar que al final se implementa y llega a ser un éxito en Aragón. Gracias. Gracias, señor Vidal. Señora Lastuey. Sí, gracias por haber integrado en la transacción las cosas que nosotros decíamos, pero lo que tenemos que tener todos muy claro es que tenemos una agencia estatal de seguridad aérea, que es la que da la certificación para poder operar, que son las empresas las que tienen que presentarse ante la AESA para que les den el certificado y que, por tanto, las empresas alguna implicación, alguna inversión tendrán que hacer para formar a sus pilotos. Y luego el Gobierno de Aragón, pues al margen de hacer ese plan director, pues probablemente podría también hacer algún esfuerzo económico, pues sacando algo, por ejemplo, de ese plan Pirineos, que quiere dinamizar el Alto Aragón y que este sería un estupendo proyecto para dinamizar no solamente Huesca capital, sino las posibilidades de llegada de turistas y de personas a los Pirineos. Gracias. Vale. Gracias, señora Lastuey. Señora Cobos. Sí, gracias, señora presidenta. Muy brevemente. En primer lugar, quiero agradecer la cintura política que ha tenido el Grupo Parlamentario Vox, el señor Vidal, integrando las distintas sensibilidades de los distintos grupos que hemos presentado enmiendas a esta proposición no de ley. Como bien ha dicho el señor Sanz, no es nuestra competencia, sin embargo, el Gobierno de Aragón sí que va a apostar con ese estudio, lanzando ese estudio de viabilidad para ver si por fin de una vez por todas podemos arrimar el hombro desde este Gobierno encabezado por el señor Azcón para dinamizar una infraestructura que es deficitaria. Así que no se preocupen, muchas gracias por haber integrado nuestras enmiendas de alguna manera y no se preocupe, señora Lastuey, si el Partido Socialista, si el Gobierno de España cumple efectivamente con acelerar las autovías, este Gobierno lo tendrá más fácil para poder apoyar el aeropuerto de Huesca. Gracias, señor presidente. Gracias, señora Cobos. Continuamos con el último punto del orden del día, punto número 12, debate y votación de la proposición no de ley 627-24 sobre la declaración de interés general y ejecución de las autovías A25 y A40 en la provincia de Teruel, presentada por el Grupo Parlamentario Vox en Aragón, para cuya presentación y defensa tiene la palabra por tiempo de 5 minutos el señor Nolasco. Buenas tardes. Muchas gracias, presidenta. Es una pena tener que traer este tipo de iniciativas a esta Cámara. Yo sé que es algo cansino, o sea, estamos realmente cansados en Teruel de tener que denunciar, que pedir lo mismo desde hace décadas. Años, pasan los gobiernos y nadie hace nada y Teruel sigue siendo la única capital de provincia española que sigue sin una conexión directa por autovía con Madrid. Y esto es una vergüenza. Y ya digo, han pasado gobiernos del PP, del PSOE, con otros partidos políticos y nunca se ha movido un ápice. Y yo creo que ha llegado el momento de coger el toro por los cuernos. Hay que cambiarlo de una vez. Y si el Gobierno central no lo hace, vamos a hacerlo desde aquí. El otro día el señor Azcón me decía, bueno, bienvenido al constitucionalismo, bienvenido a las comunidades autónomas. Oiga, hasta que Vox gobierne, que lo hará en el futuro, de momento con estos bueyes hay que arar. Y si nosotros tenemos la posibilidad de cambiar las cosas,
pues vamos a intentar hacerlo. ¿Qué es lo que se propone? Lo que se propone, las únicas dos formas que hay para ir a Madrid son la Nacional 330, que es la carretera de Teruel a Cuenca, que es una de las más peligrosas de España, y la Nacional 211, que es la que va desde Monreal del Campo hasta Alcolea del Pinar. Aparte de que una de ellas es peligrosa, es que es la única manera de ir a Madrid y, por tanto, pues todo el mundo sabe que una autovía siempre ofrece, aparte de más velocidad, más seguridad bueno, pues a las personas que viajan por ella. Entonces, lo que se propone es lo siguiente: que el Gobierno de Aragón adelante el pago de la mitad de lo que cuestan las autovías en el tramo de Teruel, que son 29 kilómetros, 29 kilómetros en la parte de la carretera de Cuenca y creo que 16 exactamente en la parte de Monreal. El precio medio del kilómetro de autovía son aproximadamente 6 millones de euros. Habrá tramos como el de Teruel a Cuenca que igual cuestan 9 y habrá otros tramos que igual cuestan 3, porque es, como digo, una media según la orografía del terreno, evidentemente. Son 45 kilómetros que costarían aproximadamente unos 300 millones de euros. No se puede hacer de una puñetera vez meter este plan especial de autovías de Teruel para por lo menos nosotros, evidentemente hay que hablar también con Valencia y con Castilla-La Mancha, pero no podemos de una vez por todas meter este plan especial de autovías a 30 años, por ejemplo, y decirle al Estado central: oye, nosotros ponemos la mitad, o os adelantamos el dinero a 30 años, pero vamos a acabar con esta injusticia de una puñetera vez. ¿Lo podemos hacer o no lo podemos hacer? Realmente serían aproximadamente unos 10 millones de euros anualmente, por ejemplo, en unos 30 años. De verdad, yo además les puedo decir de dónde se puede sacar el dinero. Hay muchísimos sitios, ya les he dicho. Dejen de acoger a inmigrantes ilegales, dejen de acoger menas y, por supuesto, dejen de colaborar con ONGs de apariencia buenista, de colaboración con terceros países, de ayudas a terceros países. Pero bueno, estando Teruel como está, que hay veces que parece un lugar del tercer mundo, las peores carreteras de España están en Aragón, es horrible cómo está la provincia de Teruel. Y Maite lo sabe, la señora Pérez, aunque ahora se queje, pero es cierto, tenemos las peores carreteras de España, parte por culpa del partido de la señora Pérez. Entonces, no se ha hecho absolutamente nada. Vamos a hacer, déjeme hablar, hombre, vamos a hacer lo que no se ha hecho hasta ahora. Vamos, como digo, a ayudar. En lugar de a terceros países, vamos a ayudar a Teruel para que sobreviva y no agonice. Porque es una vergüenza que después de tantísimos años sigamos sin tener esas autovías y por lo menos nosotros poder decir: oye, hemos cumplido, nuestra parte está hecha. Y por eso solicito que todo el mundo que tenga un verdadero interés en corregir este desequilibrio histórico de Teruel nos apoye esta propuesta. Muchas gracias. Gracias, señor Nolasco. Se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Parlamentario Popular para cuya defensa tiene la palabra el señor Romero. 3 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes, señorías. Mire, hablaba de precio medio de las autovías y hablaba de 6 millones, hablaba de 3 millones. Yo creo que se acerca bastante más a los 10 o 12 millones ese precio medio que a los 6 que usted decía. Y esto me lo han dicho técnicos, no lo digo yo. En cualquier caso, también comentaba que había que coger el toro por los cuernos. Si cogemos el toro por los cuernos, vamos a preocuparnos de cogerlo bien para que no nos cornee. Mire, y coincidimos con la reivindicación y con la reclamación que se hace históricamente al Gobierno de España respecto a la construcción de infraestructuras de competencia estatal. Todos sabemos que tienen que pasar unos trámites medioambientales, una ley que hay que cumplir. Pero también le digo que es el Estado quien tiene competencia exclusiva sobre las obras públicas de interés general o aquellas cuya realización afecta a más de una comunidad autónoma. Y esto no se lo digo yo, esto lo dice el artículo 149 de la Constitución. Pero ustedes nos plantean que Aragón complemente, y lo ha dicho aquí, complemente y adelante la inversión en autovías que no son de nuestra competencia.
en la proposición no de ley argumentan que son infraestructuras vitales para la vertebración. Y en eso yo creo que todos los que estamos aquí presentes coincidiremos que la conectividad es fundamental para el desarrollo económico. Pero lo que no podemos hacer es desvestir un santo para vestir otro, que es lo que usted ha venido a plantear aquí. Porque Aragón ya se enfrenta a la cruda realidad de tener las carreteras más deterioradas de toda España. Y por ello creo que es imprescindible priorizar en la mejora y mantenimiento de las carreteras que son de nuestra competencia. Mire, señor Nolasco, cada euro que destinemos del Gobierno de Aragón o de nuestra comunidad autónoma a financiar una infraestructura de competencia estatal es un euro que detraemos del dinero que tenemos que destinar al arreglo de nuestras carreteras. El Gobierno de España ha decidido recortar 87 millones de euros en la financiación que nos corresponde. Y esa es una decisión que, a mi modo de ver, es un claro ninguneo hacia nuestra comunidad autónoma. Porque, además, no solo se trata de cifras, se trata también de nuestro derecho a recibir la inversión que necesitamos para crecer y prosperar. Pero fíjese, mientras el Gobierno hace eso, ustedes, con la proposición de ley, lo que nos piden es que les agradezcamos ese recorte, asumiendo la carga de pagar y financiar lo que el Gobierno de España debería invertir en Aragón. En cualquier caso, lo que está claro es que el Gobierno de Aragón o Aragón en su conjunto no puede convertirse en el banco del Gobierno de España y financiar los proyectos que el Gobierno de España debería ejecutar. No podemos permitir que las prioridades de Aragón se vean eclipsadas por una competencia que no nos corresponde. Debemos ser tenaces, firmes, persistentes y, si me apura, hasta contundentes en nuestras reivindicaciones. Eso no se lo voy a negar, pero también debemos actuar con sensatez y con prudencia. Y en tiempos complejos como los que ahora mismo estamos viviendo, es más importante que nunca mantener el norte y centrarnos en nuestras necesidades. Por eso hemos presentado la enmienda que ya conocen y por eso le pedimos y le solicitamos que la acepten. Muchas gracias. Gracias, señor Romero. Turno de intervención para los grupos parlamentarios no enmendantes, comenzando por la agrupación parlamentaria Partido Aragonés. Señor Izquierdo. Gracias, señora presidenta. Señor Nolasco, votaré que no por algunas cuestiones que voy a pasar a explicar que a mí me parecen claves. La primera, usted pone como ejemplo el Plan Extraordinario de Carreteras de Aragón. El Plan Extraordinario de Carreteras de Aragón son fondos del Gobierno de Aragón para arreglar carreteras aragonesas. No son fondos del Gobierno de España para arreglar carreteras aragonesas, son fondos del Gobierno de Aragón. Usted dice que utilicemos ese ejemplo. Usted propone adelantar el dinero al Gobierno de España de los fondos aragoneses, que nos hemos enterado hace unos días que además vamos a tener menos dinero del que nos corresponde. De ese dinero que nos falta, aún así lo vamos a adelantar. Yo les proponía hace unas semanas la Hacienda Foral aragonesa, que eso significa que el Gobierno de España nos dé el dinero para que nosotros ejecutemos las autovías. Y usted votó que no. Y ahora trae una fórmula que es distinta, en la que dice, no, que no hace falta que nos den el dinero. Como vamos sobrados, ya adelantamos nosotros la pasta porque los aragoneses somos así. Una autovía no, dos. No somos de Bilbao, pero justo de al lado. Yo creo que al final la fórmula que nosotros le proponíamos era una fórmula mejor, que el Gobierno de España ingrese el dinero a las arcas del Gobierno de Aragón y el Gobierno de Aragón sea el encargado de ejecutar esas infraestructuras, como hace Navarra. Esa fórmula, en esa no nos van a engañar, pero en la que usted propone yo creo que podemos salir bastante escaldados, señor Nolasco. Por lo tanto, no veo ninguna fórmula peor que esta para ejecutar obras que no nos corresponden, aunque son necesarias, y en eso sí coincido con usted, son necesarias, pero esto es, al final, pagar nosotros la cena para que no nos inviten a cenar. Por lo tanto, votaremos en contra. Gracias, señor Izquierdo. Agrupación parlamentaria Izquierda Unida, señor Sanz. Gracias, presidenta. Señor Nolasco, para no creer en las comunidades autónomas, tela esta iniciativa. No solo asumimos las competencias, sino que además las pagamos.
De todas maneras, le voy a decir una cosa, con el 1.200.000 euros que queda en cooperación, me parece que no pagamos ni una hormigonera, señor Nolasco, ni una hormigonera. No son 6 millones lo que cuesta un kilómetro, ahora son bastante más, en cualquier caso. Del aeropuerto para todos a autovía para todos, yo creo, nosotros vamos a ser claros en esto porque lo hemos sido siempre, que se han presentado cartas a los Reyes Magos, deben ser las fechas en las que se incorpora una nómina de infraestructuras que realmente no se corresponden objetivamente con lo que se debe hacer. Y lo que se debe hacer es no jugar con las necesidades de mejora de las infraestructuras existentes en Teruel, no jugar con la frustración que genera precisamente las promesas incumplidas y cumplir. Y cumplir significa mejorar el trazado, mejorar el firme, mejorar la capacidad y mejorar la seguridad. Y eso hay que hacerlo ya. Y hacer eso significa no engañar a la gente. Ahora mismo ustedes saben que todos los informes apuntan a la construcción de vías de 3 carriles, como pasa en otras partes de Europa, como solución a esa necesaria mejora. Pero desde luego, señorías, yo les pediría que aterrizásemos y que no usásemos determinados argumentos, señor Nolasco, que son de todo menos rigurosos. Gracias, señor Sanz. Grupo Parlamentario Aragón-Teruel existe. Señor Guitarte. Buenas tardes. Por si acaso se me pasa el tiempo, lo primero que quiero trasladar es la proposición de una enmienda in voce que consistiría en incluir, cuando hay una referencia a la A25 y la A40, incluir también la referencia a la autovía 68, que como saben es la que, en relación con la provincia de Teruel, es la que vertebra el norte de la provincia, en concreto la ciudad de Alcañiz. Vamos a ver, tanto la proposición como la enmienda hablan de hacer estudios, empezar a planificar, como si no hubiese pasado nada. Realmente estas 3 autovías están ya planificadas y están en un grado diferente de ejecución. La más adelantada precisamente es la 68. En la 68 hay 3 tramos. 3 tramos que ya tienen redactado proyecto constructivo. Quiere decir que basta con la aprobación provisional, exposición pública de un mes y se podría licitar la obra. Esos 3 tramos, fruto de los acuerdos nuestros con el anterior Gobierno, se pueden licitar ya y exigimos que se liciten ya. O sea, simplemente hay que tener la voluntad política de hacerlo. Por eso hemos anunciado que nos manifestaremos para reivindicar el inicio inmediato de obras en la 68. Segunda cuestión, y un poco más delicada, la A40. La A40 también tiene ya redactado y aprobado provisionalmente el estudio informativo que se aprobó en marzo del 23. Se envió al MITECO en mayo del 23 y aún no lo ha cogido ni resuelto. Llevamos año y medio esperando que el MITECO resuelva. Y la A25 está en redacción del estudio informativo, se contrató en septiembre del 22, se le dio un plazo, de 3 años para redactar un estudio informativo y esa es la que va más retrasada. Pero todas, tanto la 68 como la A40, podrían ponerse en marcha si hubiese voluntad política en un breve plazo de tiempo. La cuestión fundamental en algunas de ellas es que el Gobierno no considera a Teruel merecedora. Bueno, primero comete un error garrafal de libro, que es entender que estas autovías solo son para el servicio de Teruel. Realmente estas autovías lo que vertebran es el centro este peninsular y Teruel es una casualidad. Teruel está ahí, obviamente contribuye a romper su aislamiento, pero no se hacen por Teruel, se hacen por el conjunto del Estado, por integrar corredores nuevos en el centro este peninsular. Pero ellos proponen, probablemente con el objeto de ahorrarse inversión económica, soluciones 2+1 en vez de autovía. Pero es que sobre eso ya se pronunció el propio Ministerio. En una reunión que tuvimos con ellos en enero del 22, volvieron a ratificar que las autovías A25 y A40, por supuesto la A68, no caigamos ahora en la trampa que también nos quieran vender a hacer variantes en la A68 en vez de hacer una autovía. Serían autovías. En enero del 22 el secretario de Estado confirmó que serían autovías, con lo cual no hemos de admitir ni un paso atrás. Por eso la reunión del pasado día 9 del Gobierno de Aragón con el Ministerio nos desilusionó, porque admitió críticamente pasos atrás respecto a lo que se había conseguido ya. No hay que dar ni un solo paso atrás, hay que ser beligerante, hay que
que se hagan las autovías ya, y obviamente que las financie el Estado. Pero para nosotros es tan importante que apoyar estas autovías, que apoyaremos cualquier propuesta que tenga como objetivo potenciar, adelantar, acelerar cualquier tramo de obra. Pero hemos de exigir, están a punto, se pueden conseguir, no hemos de renunciar a la autovía frente al 2+1, se pueden hacer autovías en las que no se ejecuten las dos calzadas, no hay ni comparación en un 2+1 con una autovía. Un 2+1 está limitado a la velocidad a 90 kilómetros, es prácticamente una rectificación de la carretera actual, no hay trazado geométrico, no hay diseño a la velocidad de 120, es decir, el 2+1 es una carretera con carriles de adelantamiento, no tiene nada que ver en cuestiones de seguridad de tráfico con autovía. Por eso nosotros también queremos dejar aquí el respaldo de que hay que apoyar y potenciar y exigir la ejecución de las autovías, porque están comprometidas. Llevamos más de 20 años reclamando, por ejemplo, la A68, llevamos décadas también con la A40, todo lo demás es una tomadura de pelo a los turolenses. Muchas gracias. Gracias, señor Guitarte. Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, señor Palacín. Gracias, señora presidenta. Señor Olasco, compartimos dos cosas de esta iniciativa: que Aragón está maltratado por los diferentes gobiernos de España, Teruel en particular, que estas obras son necesarias. Voy a poner un ejemplo: la A40 lleva en los presupuestos generales del Estado desde el año 2006. Va a hacer 20 años. Cuidado. Con lo cual, yo creo que nos tenemos que mirar, pero es que hay otras obras que llevan, el tramo de la A22, Sietamo-Huesca también lleva desde el 2006, los túneles de Valupor fiscal desde el año 2006, lo cual nos parece increíble. Y también estamos de acuerdo en que el Plan Extraordinario de Carreteras de Aragón es un modelo de éxito que, por cierto, diseñó el señor Soro, con lo cual estamos de acuerdo en que es un plan de éxito y que, desde luego, hay que tomarlo como ejemplo. Pero, desde luego, no compartimos que el Gobierno de Aragón sea quien tiene que pagar estas autovías, estas inversiones. ¿De dónde los sacamos? Los recursos de sanidad, de educación, de las carreteras autonómicas, porque de los 1,2 millones que quedan en cooperación, yo creo que poca autovía se puede hacer. La verdad es que ojalá que pudiésemos decidir, pudiésemos pagar las infraestructuras que necesitamos. Para eso se necesita más financiación, se necesita una hacienda foral o se necesita más autogobierno también. Si eso lo pidieran ustedes, está claro que lo apoyaríamos, pero me parece que no van por esa línea o mucho han cambiado desde que empezó esta legislatura. Están pidiendo que paguemos unas competencias que son nuestras, que no son nuestras, con lo cual creemos que no puede ser y, por lo tanto, votaremos en contra de esta iniciativa. Muchas gracias. Gracias, señor Palacín. Grupo Parlamentario Socialista, señor Peralta. Muchas gracias, presidenta. Me gustaría comenzar haciendo varias apreciaciones sobre el viraje que ha dado Vox en sus iniciativas, en su discurso, porque, señor Olasco, últimamente con el discurso que usted lleva con la provincia de Teruel, yo tengo mis dudas de si usted se apellida de segundo Guitarte, porque ya le digo que es igual, porque miren, hacen el mismo discurso en las renovables, ahora comparten el mismo discurso en las infraestructuras. Oiga, además de compartir la X en sus siglas políticas, yo les planteo que concurran juntos a las elecciones. Mira, les puedo aparentar varios nombres. Mira, existe Vox, T-Vox, o el que más me gusta a mí, que sería Tox. Así podrían ustedes concurrir con este nombre. Pero bueno, la ciudadanía, les digo que se va a sorprender de este amor pasional que se tienen ustedes dos, que se procesan tanto Teruel existe y Vox, Vox Teruel existe, y quizá sin duda, pues ya les podríamos llamar los nuevos amantes de Teruel. Pero dejemos este amor platónico que se tienen a un lado y vamos a analizar lo que se debate aquí hoy. Plantean ustedes, ojo, cuidado, plantean ustedes un mecanismo financiero singular para las inversiones estatales mediante recursos autonómicos. Ole, ole. Esto es una novedad en la política española. Es una idea más propia de partidos nacionalistas catalanes que de Vox. Es que lo que están planteando, háganselo mirar.
Pero vamos, que ustedes que son negacionistas de las comunidades autónomas, ahora resulta que vienen y piden más competencias para las mismas. Pero vamos a evaluar el estado de los proyectos de la A40 y la A25, que aquí también comparten discurso ustedes, los de Teruel Existe y los de Vox, porque estas infraestructuras están en estudio informativo para conseguir una declaración de impacto ambiental. Y salen ustedes en prensa y dicen que esto son excusas, que esto es mentira, que empiecen ya. Pero vamos a ver, señorías, resulta que para poner aerogeneradores en el Maestrazgo con una declaración de impacto ambiental positiva, esto no vale. Esto es mentira, queremos vender la provincia de Teruel. Bueno, pero para cruzar los montes universales por la mitad, aquí no hace falta ninguna declaración de impacto ambiental. Pues nada, señorías, yo les propongo al señor Nolasco y al señor Guitarte que se pongan un casco, cojan el azulete y miren a ver por dónde echan la carretera. Échenla ustedes por donde quieran. Pero vamos, o sea que ustedes el impacto ambiental ustedes lo usan cuando les viene bien y cuando les gana. Miren, la tramitación legal, por lo que veo a ustedes les importa un bledo. Lo único que intentan es sacar un rédito electoral. Señor Nolasco, yo no sé usted dónde se licenció en Derecho. Yo soy ingeniero y yo creo que para hacer una infraestructura pues hay que seguir la normativa vigente, no saltarse la torera. Pero bueno, y ya finalizo, señora presidenta, el Partido Socialista apoyamos y seguimos apoyando la mejora de las infraestructuras de la provincia de Teruel. Aquí usted habla de la A40 y de la A25, ya se ha dejado la A68, también se ha dejado usted el corredor Cantábrico Mediterráneo, o sea que también veo que usted es bastante aleatorio en las peticiones. También se les ha olvidado muy bien la reciente publicación de la variante Utrillas, señor Moreno, que también la hemos sacado el Partido Socialista. Ya va a tener por fin Utrillas una variante. Señorías, si alguien se cree la provincia de Teruel, esos somos los socialistas, echen un vistazo atrás y miren todos los avances en infraestructuras que ha habido desde Madrid y sobre todo miren el cuerpo político que había entonces. Muchas gracias. Gracias, señor Peralta. Señor Nolasco, para fijar su posición respecto de la enmienda presentada por el Partido Popular y de la enmienda in voce de Teruel Existe. Gracias, presidenta. Aceptamos la enmienda en voce de Teruel Existe de incluir la palabra A68.1 y 4, que habla de los presupuestos generales del Estado, de la partida específica, y declarar los proyectos también, en este caso de la A68, como proyectos de interés general, y no podemos aceptar las del Partido Popular porque no es otra cosa que lanzar la pelota al tejado de Madrid, es decir, al Gobierno central, y lo novedoso que tiene esta iniciativa es que sea Aragón quien adelante para forzar al Gobierno central. Sí, ríanse, no, si esto va a quedar grabado, lo que ustedes se ríen de Teruel. Sí. Entonces, quiero decir que ese es el empuje y la cosa distinta que tiene con respecto a otras iniciativas, por tanto no podemos aceptarla. Gracias. Gracias, señor Nolasco. Pasamos a la votación de la iniciativa, incluyendo la enmienda in voce de Teruel Existe. Comienza la votación. Finaliza la votación. 62 presentes. Repetimos la votación. Comienza la votación. Finaliza la votación. 60 presentes, 60 emitidos. Votos a favor 10, en contra 50. Decae la iniciativa. Explicación de voto, señor Izquierdo. Señor Sanz. Más que una explicación de voto, es un ruego que ya sé que no es posible, pero me encantaría que esta explicación de voto por el Partido Socialista la hiciese el anterior consejero de Hacienda y por el Partido Popular la hiciese el señor Bermúdez. Gracias, señor Sanz. Señor Guitarte. Sí, pues bueno, por un lado, el señor Peralta, que ha sido muy beligerante, no sé si está concursando al premio de bufón de las Cortes, lo tiene complicado,
Me parece una indecencia reírse de las infraestructuras turolenses, reírse de los turolenses que llevan esforzándose décadas en conseguir que estas infraestructuras lleguen al territorio. Que dos formaciones ideológicamente tan distintas coincidan en el voto, lo único que significa es que ustedes, Partido Socialista y el Partido Popular, durante décadas que podían haber hecho estas autovías, no han hecho nada, ni un solo kilómetro. Y por eso les exigimos que las hagan. Exija a su gobierno que licite en enero del año que viene el primer tramo de autovía de la A68. Exíjalo que licite el primer tramo de la autovía A68. Nos demostrará, tiene el proyecto redactado, lo puede exigir. Eso es trabajar por Teruel y no venir aquí a decir patochadas. Gracias, señor Guitarte. Señor Palacín. Señor Nolasco. Me comentaba antes el señor Peralta que me parecía al señor Guitarte en la defensa de Teruel. Pues sí, evidentemente estoy con el señor Guitarte en la defensa de Teruel y en contra, por ejemplo, de su jefa, la señora Alegría, que solo hace que lanzar escupitajos a la provincia de Teruel. Y reírse de las ayudas al funcionamiento. Y reírse como se ríen ustedes, porque antes, cuando yo venía de la tribuna aquí, he oído una cosa, no voy a decir quién, de la bancada socialista, que ha dicho, bueno, una autovía para 50 personas. Esto es lo que les importa, las autovías en Teruel y la corrección de los desequilibrios históricos. Y las risas se han escuchado por ambas partes. Es tremendo. Ustedes ríen, no por esa frase, en general, todo el rato. No, ya le explicarán, a ver, es que ustedes no entienden, tal. Es algo que se puede perfectamente hacer, que se ha hecho y que es completamente legal, adelantar un dinero al Gobierno central. Segundo, el tema de los 6 millones que he comentado antes es lo que dice Ferrovial, que algo de esto sabe. Y la media del coste del kilómetro de autovía, según Ferrovial, es de 6 millones de euros de media, como he dicho antes también. Que no se pueda hacer o que no sea competencia, lo que demuestra es el fracaso total del Estado de las autonomías. Esto es una prueba más. No es que no podemos hacerlo porque no es competencia. Al final nadie es competente y al final nadie hace absolutamente nada. Y el señor Romero ha dicho, hombre, es que esto es desvestir a un santo para vestir a otro. Bueno, pues desvistan el santo que supone el gasto de acoger a inmigrantes ilegales, amenas, ayudas a terceros países, puestos de liar y publicidad institucional para cebar a sus periódicos, y entonces verán cómo se puede vestir el santo de ayudar a la gente de Teruel, que somos pocos, y aquí estamos viendo cómo al bipartidismo no le interesa absolutamente Teruel porque son pocos votos. Es una vergüenza y quedará siempre para la historia grabado en vídeo que ustedes se estaban partiendo la caja de risa cuando estábamos hablando de este tema. ¡Qué vergüenza! Gracias, señor Nolasco. Señor Peralta. Muchas gracias, presidenta. Bueno, decir que yo creo que he relatado bien al final de mi intervención cuál es el estado de todas estas autovías, quién ha hecho todos estos avances. No entiendo muy bien su enfado, señor Guitarte. Es decir, yo he hecho una intervención en la que creía que era conveniente porque, mire, se lo voy a decir muy claro. El viraje que ha tenido el señor Nolasco, tanto las políticas, es el mismo viraje que ustedes están aquí en este Parlamento, que es el victimizar a la provincia de Teruel. Nosotros desde el Partido Socialista no creemos que la mejor manera de que vengan inversión a Teruel es victimizándola. Y luego, aparte, les he relatado que también con los aerogeneradores tienen la misma apreciación y la misma defensa. Pero voy más a más. Es decir, ustedes, que han estado un año en el Gobierno, y ustedes, que apoyaron unos presupuestos, la mejor manera de defender a la provincia de Teruel es plasmarlo en una ley de presupuestos. Y qué poquito tinte purolense pusieron tanto usted y usted. O sea, no vengan tampoco aquí a dar clases de que ustedes son más turolenses que los demás, porque ya les aseguro que no. Gracias, señor Peralta. Señor Romero. Se suspende la sesión hasta mañana a las 9:30.